Muy buenas noches, estimados participantes. Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión del Diplomado en Gerencia Estratégica para la Gestión Pública. Me alegra poder compartir nuevamente este espacio de aprendizaje con ustedes. En la sesión anterior conversamos sobre la importancia del liderazgo y del rol que desempeña un gerente dentro de una organización. Hoy daremos un paso más allá, porque hablaremos de una actitud que diferencia a los profesionales que simplemente cumplen con su trabajo de aquellos que realmente generan un impacto positivo en sus instituciones. Quiero invitarlos a reflexionar sobre una pregunta muy sencilla, pero al mismo tiempo muy poderosa. ¿Qué puedo aportar? Deténganse un momento y piensen en ella. No se trata de preguntarnos qué puede hacer la institución por nosotros, ni qué beneficios podemos obtener. La verdadera diferencia comienza cuando cambiamos el enfoque y nos preguntamos qué valor somos capaces de generar desde el lugar en el que nos encontramos. En cualquier organización, ya sea una entidad pública, una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio o incluso una empresa privada, las personas que más destacan no son necesariamente las que tienen el cargo más alto. Son aquellas que constantemente buscan aportar ideas, resolver problemas, mejorar procesos y colaborar con su equipo para alcanzar mejores resultados. Esa es precisamente la mentalidad que desarrollaremos durante esta sesión. Hablaremos de cómo convertirnos en profesionales orientados a resultados, pero sin perder de vista que los resultados se construyen aportando valor a las personas y a la organización. Quiero que durante toda esta clase mantengan presente esta pregunta. Cada concepto que revisemos, cada ejemplo que analicemos y cada reflexión que realicemos deberá responder, de una u otra forma, a la siguiente interrogante. ¿Qué puedo aportar desde mi experiencia, mis conocimientos y mis capacidades para contribuir al éxito de mi institución? Estoy seguro de que, al finalizar esta sesión, cada uno de ustedes tendrá una perspectiva diferente sobre su papel dentro del equipo de trabajo y comprenderá que el verdadero liderazgo comienza cuando dejamos de pensar únicamente en nuestras responsabilidades y empezamos a pensar en el valor que podemos generar para los demás. Con esa idea en mente, los invito a iniciar esta segunda sesión del diplomado. Ahora que hemos planteado la pregunta central de esta sesión, quiero que profundicemos un poco más en lo que significa realmente contribuir. Peter Drucker, considerado uno de los padres de la administración moderna, sostenía que un ejecutivo eficiente no centra su atención únicamente en las actividades que realiza todos los días. Su principal preocupación no es simplemente terminar una lista de tareas o cumplir un horario. Lo que verdaderamente le interesa es el impacto que esas acciones generan en la organización. Quiero que reflexionemos sobre esto. Muchas veces confundimos estar ocupados con ser productivos. Podemos pasar todo el día atendiendo reuniones, respondiendo correos o elaborando documentos y, sin embargo, al finalizar la jornada preguntarnos: ¿realmente aporté algo importante para que mi institución avance? Ese es el cambio de mentalidad que propone un ejecutivo eficiente. En lugar de preguntarse: ¿qué tengo que hacer hoy?, se pregunta constantemente: ¿estoy contribuyendo al logro de los objetivos de la organización? ¿Mi trabajo está generando valor? Cuando hablamos de contribución, hablamos de mirar más allá de nuestro escritorio o de nuestra oficina. Significa comprender que cada acción que realizamos debe estar orientada hacia un propósito mayor. En una entidad pública, ese propósito puede ser brindar un mejor servicio al ciudadano, reducir tiempos de atención, mejorar la calidad de un proyecto o fortalecer la confianza de la población en las instituciones. Observemos también la imagen que acompaña esta idea. Cada bloque representa una pequeña contribución. Individualmente puede parecer algo sencillo, pero cuando cada persona coloca correctamente su bloque, entre todos construyen una estructura sólida. Exactamente lo mismo ocurre en una organización. Ningún resultado importante depende de una sola persona, es la suma del aporte responsable de cada integrante lo que permite alcanzar las metas institucionales. Por eso, un profesional comprometido no espera que alguien le indique siempre qué hacer para aportar. Busca oportunidades para mejorar, identifica problemas antes de que se conviertan en crisis y propone soluciones que beneficien al conjunto de la organización. Quiero hacerles una pregunta. Cuando terminan una jornada laboral, ¿evalúan únicamente si cumplieron con sus tareas o también reflexionan sobre el valor que agregaron al trabajo de su equipo y al cumplimiento de los objetivos institucionales? La verdadera diferencia entre un trabajador que simplemente cumple funciones y un ejecutivo eficiente radica precisamente en esa forma de pensar. Uno se concentra en la tarea, el otro se concentra en la contribución. Uno mide su esfuerzo, el otro mide el impacto de su trabajo. A lo largo de esta sesión veremos cómo desarrollar esa mentalidad de contribución y cómo convertirla en una práctica cotidiana que fortalezca nuestro desempeño profesional y el éxito de nuestras organizaciones. Quiero que observen esta ilustración por unos momentos. A primera vista parece una secuencia muy simple, pero en realidad representa una forma distinta de entender nuestro trabajo.
Imaginen que esa linterna simboliza todo aquello que ustedes saben hacer, sus conocimientos, su experiencia, las herramientas que dominan y las habilidades que han desarrollado a lo largo de su vida profesional. Cada uno de nosotros tiene una linterna diferente. Algunos tienen más experiencia en gestión administrativa, otros en planificación, otros en presupuesto, en proyectos o en atención al ciudadano. Todos contamos con capacidades distintas. Sin embargo, poseer conocimientos o habilidades no garantiza por sí solo que generemos resultados. Esas capacidades tienen que convertirse en una contribución real para la organización. Fíjense en el orden que plantea esta diapositiva. Primero aparecen nuestras capacidades, luego la contribución y finalmente el trabajo que realizamos. Muchas veces hacemos el proceso al revés. Nos concentramos únicamente en ejecutar tareas sin preguntarnos cuál es el aporte que esas tareas generan para la institución. Un profesional orientado a resultados cambia completamente esa lógica. Antes de iniciar cualquier actividad se pregunta: ¿cómo puede este trabajo contribuir al logro de los objetivos de la organización? ¿Qué valor estoy generando con lo que voy a hacer? Si la respuesta no está clara, probablemente sea necesario replantear la forma de realizar esa tarea. Pensemos en un ejemplo sencillo. Supongamos que un servidor público debe elaborar un informe. Puede limitarse a redactarlo porque así lo establece el procedimiento interno. Pero también puede aprovechar esa oportunidad para analizar la información, identificar oportunidades de mejora y formular recomendaciones que ayuden a tomar mejores decisiones. El documento será el mismo, pero el aporte será completamente diferente. Eso es precisamente lo que distingue a un profesional que solamente cumple funciones de otro que realmente agrega valor. El primero ejecuta actividades porque forman parte de sus responsabilidades. El segundo entiende que cada actividad representa una oportunidad para contribuir al éxito colectivo. Quiero hacerles una pregunta. Cuando reciben una nueva tarea en su institución, ¿piensan únicamente en terminarla dentro del plazo establecido o también reflexionan sobre cómo esa tarea puede beneficiar a su equipo, a la institución y, finalmente, al ciudadano? Cuando desarrollamos esta mentalidad dejamos de trabajar de forma automática y empezamos a actuar con un propósito mucho más claro. Cada informe, cada proyecto, cada reunión y cada decisión adquieren un significado diferente porque entendemos que nuestro verdadero objetivo no es simplemente trabajar, sino contribuir al logro de resultados que generen valor para la organización. A continuación, profundizaremos en cómo esa mentalidad de contribución influye directamente en la manera en que alcanzamos los objetivos institucionales y fortalecemos el trabajo en equipo. Quiero que ahora reflexionemos sobre una idea que puede cambiar completamente nuestra manera de trabajar. La efectividad no se mide únicamente por la cantidad de actividades que realizamos durante el día. La verdadera efectividad comienza cuando somos capaces de generar valor con aquello que hacemos. Muchas personas asocian el buen desempeño con estar permanentemente ocupadas. Creen que mientras más documentos elaboran, más reuniones atienden o más horas permanecen en la oficina, mejores resultados están obteniendo. Sin embargo, la realidad nos demuestra que una gran cantidad de trabajo no siempre se traduce en una mayor contribución para la organización. Por eso es importante concentrarnos en la contribución. Cuando adoptamos esta forma de pensar dejamos de preguntarnos cuánto trabajo realizamos y empezamos a preguntarnos qué impacto está produciendo ese trabajo. Esa diferencia, aunque parece pequeña, transforma completamente nuestra manera de tomar decisiones. Quiero que observen la imagen de la caja fuerte. Una caja fuerte protege aquello que realmente tiene valor. De la misma manera, en una organización el verdadero valor no está en la cantidad de tareas ejecutadas, sino en los resultados concretos que esas tareas producen. Esa es la llave que abre la puerta hacia una gestión más efectiva. Cuando nos concentramos en la contribución comenzamos a analizar nuestro trabajo desde diferentes perspectivas. Evaluamos el volumen de actividades que desarrollamos, pero también revisamos la calidad de esas actividades. Nos preguntamos si el tiempo que invertimos está generando beneficios para la institución o si existen formas más eficientes de alcanzar los mismos resultados. También analizamos el nivel de nuestro trabajo. No basta con cumplir correctamente una función, debemos procurar que nuestro desempeño aporte soluciones, facilite la toma de decisiones y contribuya al logro de los objetivos institucionales. Otro aspecto importante es el impacto. Cada acción que realizamos produce consecuencias, ya sean positivas o negativas. Un informe oportuno puede acelerar una decisión importante. Una buena coordinación entre áreas puede evitar retrasos. Una propuesta innovadora puede mejorar significativamente la atención al ciudadano. Por eso debemos acostumbrarnos a pensar siempre en el efecto que tendrán nuestras acciones. No podemos olvidar las relaciones humanas. Ningún profesional trabaja de manera aislada. La efectividad también depende de nuestra capacidad para comunicarnos, coordinar esfuerzos, compartir información y construir confianza con los demás. Un excelente profesional técnicamente, pero incapaz de trabajar en equipo, difícilmente logrará una contribución sostenible.
Finalmente, debemos hacer un uso adecuado de las herramientas que tenemos disponibles. Hoy contamos con tecnologías, metodologías y recursos que pueden facilitar enormemente nuestro trabajo. Utilizarlos correctamente nos permite dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a generar valor para la organización. Quiero hacerles una pregunta. Al finalizar su jornada laboral, cuando revisan todo lo que hicieron durante el día, ¿evalúan únicamente cuántas actividades completaron o también analizan cuál fue el verdadero impacto que esas actividades tuvieron en su institución? Cuando aprendemos a medir nuestro trabajo por el valor que aporta y no solamente por la cantidad de tareas realizadas, comenzamos a desarrollar una verdadera mentalidad orientada a resultados. Y precisamente sobre esa forma de pensar continuaremos profundizando en las siguientes ideas de nuestra sesión. Quiero que observemos con atención este esquema porque resume una idea fundamental de toda esta sesión. La contribución no es un concepto abstracto ni una simple actitud positiva. La contribución es la clave que nos permite alcanzar la verdadera efectividad dentro de una organización. Muchas veces pensamos que la efectividad depende únicamente de trabajar más horas o de asumir más responsabilidades. Sin embargo, la experiencia demuestra que una persona puede esforzarse mucho y, aún así, generar pocos resultados si ese esfuerzo no está orientado hacia aquello que realmente agrega valor. Por eso, todo comienza con nuestra forma de ver el trabajo. Antes de actuar debemos desarrollar una mentalidad orientada a la contribución. Es decir, aprender a observar cada actividad preguntándonos cómo esa acción ayudará a mejorar la organización. Una vez que adquirimos esa mentalidad, la contribución empieza a reflejarse en tres aspectos muy importantes. El primero es el impacto en el trabajo. Cada tarea que realizamos debería producir algún tipo de mejora. Puede ser un proceso más ágil, una mejor atención al ciudadano, una reducción en los tiempos de respuesta o una decisión mejor fundamentada. Lo importante es que nuestro trabajo no se limite a cumplir una función, sino que produzca resultados concretos. El segundo aspecto tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. Ninguna institución alcanza sus objetivos gracias al esfuerzo de una sola persona. Los resultados siempre son consecuencia del trabajo conjunto. Por eso, contribuir también significa saber colaborar, compartir información, escuchar a los compañeros, construir confianza y mantener una comunicación efectiva. Muchas veces un equipo fracasa no porque sus integrantes carezcan de conocimientos, sino porque no logran coordinar adecuadamente entre ellos. El tercer elemento es el uso adecuado de las herramientas de trabajo. Hoy disponemos de informes, sistemas informáticos, reuniones de coordinación, indicadores, plataformas digitales y muchas otras herramientas. Sin embargo, ninguna herramienta produce resultados por sí sola. Lo realmente importante es cómo las utilizamos para facilitar la toma de decisiones y mejorar el desempeño institucional. Una herramienta bien utilizada puede ahorrar tiempo, reducir errores y generar información valiosa para la organización. Cuando estos tres elementos funcionan de manera conjunta, aparece lo que todos buscamos, la efectividad. Y aquí es importante hacer una precisión. La efectividad no consiste únicamente en hacer las cosas correctamente. La efectividad significa obtener resultados que beneficien a la organización y que aporten valor a los ciudadanos a quienes servimos. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Si hoy evaluaran su desempeño profesional, ¿en cuál de estos tres aspectos creen que tienen una mayor oportunidad de mejorar? ¿En el impacto que generan con su trabajo, en la forma en que se relacionan con su equipo o en el aprovechamiento de las herramientas que tienen disponibles? Responder con honestidad a esa pregunta puede convertirse en el primer paso para fortalecer su aporte dentro de la organización. Porque cuando cambiamos nuestra forma de pensar y orientamos nuestras acciones hacia la contribución, la efectividad deja de ser una meta lejana y se convierte en una consecuencia natural de nuestro trabajo diario. Quiero que ahora reflexionemos sobre una realidad que ocurre con mucha frecuencia en las organizaciones. Hasta este momento hemos hablado de cómo actúa un ejecutivo eficiente, aquel que orienta su trabajo hacia la contribución y los resultados. Sin embargo, vale la pena preguntarnos: ¿qué sucede en la práctica? ¿Cómo actúa la mayoría de los ejecutivos? Lamentablemente, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. En lugar de mirar hacia el futuro y preguntarse cómo generar mayor valor, concentran su atención únicamente en aquello que tienen delante. Se enfocan en cumplir actividades, resolver lo urgente y atender las tareas del día a día, pero pierden de vista el propósito mayor de su trabajo. Por eso se dice que se enfocan hacia abajo. Es decir, centran toda su atención en la operación diaria y dejan de observar el impacto que deberían generar en la organización. El primer error consiste en preocuparse más por el esfuerzo que por los resultados. Escuchamos con frecuencia frases como: he trabajado hasta tarde, he atendido muchísimas reuniones, he elaborado muchos informes. Todo eso demuestra esfuerzo, pero la pregunta importante sigue siendo la misma: ¿qué resultados produjo ese esfuerzo? Porque una organización no crece por la cantidad de horas trabajadas, sino por el valor que esas horas generan.
El segundo comportamiento es vivir esperando que la institución o los superiores resuelvan los problemas. Son personas que constantemente piensan, cuando cambien al jefe todo mejorará, cuando llegue más presupuesto podré trabajar mejor, cuando la institución compre nuevas herramientas recién podremos avanzar. Sin darse cuenta, trasladan la responsabilidad de los resultados hacia factores externos y dejan de preguntarse qué pueden hacer ellos desde su propio puesto para mejorar la situación. Los profesionales con mentalidad de contribución piensan de manera diferente. Incluso cuando existen limitaciones, buscan alternativas, proponen soluciones y aprovechan los recursos disponibles para seguir avanzando. Finalmente, encontramos un tercer comportamiento que también es muy común: algunas personas conceden demasiada importancia al cargo, al rango o a la autoridad que poseen. Creen que liderar significa dar órdenes o hacer notar su posición dentro de la organización. Sin embargo, el verdadero liderazgo no se sostiene en el cargo, sino en la capacidad de influir positivamente en los demás y de generar resultados. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Cuando enfrentan una dificultad en su centro de trabajo, ¿su primera reacción es explicar por qué no se pudo hacer algo o buscar qué pueden hacer ustedes para contribuir a resolver el problema? Esa diferencia de actitud parece pequeña, pero marca una enorme distancia entre un profesional que simplemente cumple funciones y un ejecutivo que realmente aporta valor a su organización. A medida que avancemos en esta sesión iremos descubriendo cómo cambiar ese enfoque tradicional y desarrollar una mentalidad centrada en la contribución, la responsabilidad y los resultados. Quiero que observen detenidamente las imágenes que acompañan esta idea. A la izquierda vemos a una persona mirando hacia abajo. En el centro encontramos el mensaje principal: miran abajo y no miran hacia afuera, donde están los resultados que valen, donde está la contribución. Y a la derecha aparece una persona asomándose por una puerta, como si estuviera mirando más allá de lo evidente. Esta representación gráfica resume una realidad que encontramos con mucha frecuencia en las organizaciones. Muchas personas desarrollan su trabajo concentrándose únicamente en lo que ocurre dentro de su escritorio, en su oficina o en su propia área. Su preocupación principal es terminar las tareas asignadas, cumplir procedimientos y responder a las exigencias inmediatas. Sin embargo, rara vez levantan la mirada para preguntarse cuál es el impacto que todo ese esfuerzo está generando en la institución. Peter Drucker insistía en que un ejecutivo verdaderamente efectivo debe aprender a mirar hacia afuera. ¿Qué significa eso? Significa dejar de pensar exclusivamente en las actividades que realiza y empezar a observar los resultados que esas actividades producen. Los resultados no están dentro de un informe, de un expediente o de una reunión. Los resultados se reflejan en una mejor atención al ciudadano, en un proceso más eficiente, en un proyecto que se ejecuta correctamente o en una decisión que mejora el desempeño de toda la organización. Quiero que pensemos en un ejemplo muy común dentro de la gestión pública. Una oficina puede elaborar decenas de informes cada semana y cumplir con todos los procedimientos establecidos. Sin embargo, si esos informes no ayudan a tomar mejores decisiones o no resuelven los problemas para los cuales fueron elaborados, el esfuerzo realizado pierde gran parte de su valor. El documento existe, pero la contribución es mínima. Por el contrario, un profesional orientado a resultados levanta la mirada constantemente. Se pregunta quién utilizará ese informe, qué decisión permitirá tomar, qué problema resolverá y cómo contribuirá al cumplimiento de los objetivos institucionales. Ese cambio de perspectiva transforma completamente la forma de trabajar. Quiero hacerles una pregunta. Cuando desarrollan una actividad en su institución, ¿piensan únicamente en terminarla o también reflexionan sobre quién se beneficiará con ese trabajo y qué impacto tendrá en la organización? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos con frecuencia. Los grandes ejecutivos no destacan porque trabajan más horas que los demás. Destacan porque nunca pierden de vista el propósito de su trabajo. Entienden que cada tarea es un medio y no un fin. El verdadero objetivo siempre está fuera de la actividad misma, está en el resultado que se obtiene y en el valor que se genera para la organización y para la sociedad. Por eso, una de las principales competencias que debemos desarrollar como profesionales es aprender a levantar la mirada. No quedarnos únicamente observando nuestras tareas, sino dirigir nuestra atención hacia aquello que realmente importa, la contribución que somos capaces de generar con nuestro trabajo. Esa es la diferencia entre cumplir funciones y producir resultados que transforman positivamente una institución. Quiero que imaginemos la siguiente situación. Una empresa consultora ha sido contratada para evaluar el desempeño de una institución. Después de conversar con los directivos, conocer la organización y entender cómo trabajan las distintas áreas, el consultor decide hacer una pregunta muy sencilla, pero al mismo tiempo muy incómoda. La pregunta es: ¿qué hace usted para justificar su cargo y su sueldo en esta organización? Puede parecer una pregunta fuerte, incluso incómoda, pero precisamente por eso resulta tan poderosa. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a analizar objetivamente el valor que estamos generando.
Muchas personas responderían inmediatamente describiendo sus funciones: elaboro informes, participo en reuniones, coordino actividades, superviso personal o atiendo expedientes. Sin embargo, esa no era realmente la pregunta. La pregunta no es qué actividades realiza durante el día. La verdadera pregunta es cuál es el aporte que esas actividades generan para la institución. Pensemos por un momento. Una organización no remunera a sus profesionales únicamente por estar presentes en una oficina o por cumplir un horario. Lo que realmente espera es que, a través de su trabajo, contribuyan al logro de los objetivos institucionales. Eso significa que cada uno de nosotros debería ser capaz de responder con claridad cuál es el valor que aporta a la organización. ¿Contribuyo a mejorar la calidad del servicio? ¿Ayudo a reducir tiempos en los procesos? ¿Facilito la toma de decisiones? ¿Genero propuestas que permiten optimizar recursos? ¿Fortalezco el trabajo de mi equipo? Cuando una persona responde estas preguntas con evidencias concretas, demuestra que entiende perfectamente el propósito de su puesto. En cambio, cuando la única respuesta que encuentra es una lista de actividades realizadas, probablemente todavía esté concentrando su atención en las tareas y no en los resultados. En la gestión pública esta reflexión cobra todavía mayor importancia. Recordemos que los recursos con los que trabajan las instituciones provienen de la sociedad y, por lo tanto, existe una enorme responsabilidad de utilizarlos de manera eficiente. Cada servidor público debe preguntarse permanentemente cómo está contribuyendo a generar un mejor servicio para los ciudadanos. Quiero hacerles una invitación. Imaginen que mañana alguien les formula exactamente esta pregunta en su centro de trabajo. ¿Qué hace usted para justificar su cargo y su sueldo en esta organización? ¿Responderían hablando de las actividades que realizan todos los días o podrían demostrar, con ejemplos concretos, el valor que generan para su institución? Esa diferencia es precisamente la que distingue a un profesional orientado al cumplimiento de tareas de un profesional orientado a la contribución. Los grandes ejecutivos no justifican su cargo por la cantidad de trabajo que realizan, sino por los resultados que ayudan a conseguir y por el impacto positivo que dejan en la organización. Los invito a mantener esta pregunta presente durante toda su vida profesional. Convertirla en un hábito de reflexión puede ayudarnos a mejorar continuamente nuestro desempeño y a encontrar nuevas formas de aportar valor allí donde trabajemos. Quiero que por un momento se imaginen que ustedes están presentes en esa reunión de consultoría y reciben la pregunta que acabamos de analizar. ¿Qué hace usted para justificar su cargo y su sueldo en esta organización? Ahora quiero hacerles una segunda pregunta. ¿Qué creen ustedes que respondería la mayoría de las personas? Tómense unos segundos para pensarlo. La experiencia demuestra que la mayoría responde describiendo sus actividades diarias. Dicen cosas como: yo elaboro informes, yo reviso expedientes, yo atiendo al público, yo coordino reuniones, yo superviso al personal. Y todas esas respuestas son ciertas, pero ninguna responde realmente a la pregunta. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos acostumbrados a identificar nuestro trabajo con las tareas que realizamos y no con los resultados que producimos. Existe una gran diferencia entre decir elaboro informes y decir mis informes permiten que la institución tome decisiones más rápidas y mejor fundamentadas. Existe una gran diferencia entre afirmar atiendo al ciudadano y decir contribuyo a que los ciudadanos reciban una atención más eficiente y oportuna. En el primer caso describimos una actividad, en el segundo, demostramos el valor que aportamos. Ese cambio de enfoque es precisamente el que distingue a un profesional orientado a la contribución. Quiero que reflexionemos sobre algo. Si mañana desapareciera el puesto que ustedes ocupan, ¿qué perdería realmente la institución? ¿Perdería únicamente a una persona que ejecutaba determinadas tareas o perdería a alguien que generaba soluciones, mejoraba procesos y ayudaba a alcanzar los objetivos institucionales? La respuesta a esa pregunta nos permite medir el verdadero impacto de nuestro trabajo. Muchas organizaciones están llenas de personas muy ocupadas, pero no necesariamente de personas que generan resultados. Por eso, cuando alguien les pregunte qué hacen dentro de la institución, procuren no quedarse únicamente en la descripción de sus funciones. Expliquen cómo su trabajo mejora un proceso, facilita una decisión, fortalece a su equipo o beneficia al ciudadano. Quiero dejarles una reflexión que considero muy importante. Las tareas justifican nuestra presencia en un puesto de trabajo, pero son los resultados y la contribución los que realmente justifican nuestro valor como profesionales. A partir de este momento los invito a cambiar la manera en que responden esa pregunta. En lugar de pensar en lo que hacen durante el día, piensen en el valor que generan gracias a lo que hacen. Ese pequeño cambio de perspectiva puede transformar por completo su desarrollo profesional y la forma en que contribuyen al éxito de su organización. Quiero que analicemos esta diapositiva porque refleja una situación muy común dentro de cualquier organización. Cuando le preguntamos a una persona cuál es su función como jefe o como responsable de un área, la mayoría suele responder mencionando el cargo que ocupa o las personas que tiene a su cargo.
Escuchamos respuestas como, estoy a cargo del departamento contable, dirijo el área de ventas, soy el jefe del área de proyectos, o tengo 50 personas bajo mi responsabilidad. Todas esas afirmaciones describen un puesto o una estructura organizacional, pero todavía no nos dicen cuál es el verdadero aporte de esa persona. Aquí es donde debemos hacer un cambio de perspectiva. El cargo no define el valor que generamos. Lo que realmente nos define es la contribución que realizamos desde ese cargo. Por ejemplo, un jefe del área contable podría decir simplemente que administra la contabilidad de la institución. Sin embargo, un gerente orientado a resultados respondería a algo muy diferente. Diría, mi trabajo consiste en proporcionar información financiera confiable y oportuna para que la alta dirección tome decisiones acertadas. Fíjense cómo cambia completamente el enfoque. Ya no habla de las tareas que realiza, sino del resultado que produce su trabajo. Lo mismo ocurre con un responsable del área comercial. En lugar de decir únicamente que dirige al equipo de ventas, podría afirmar que su responsabilidad es identificar las necesidades futuras de los clientes para que la organización pueda anticiparse y ofrecer mejores soluciones. Nuevamente, el énfasis está puesto en el valor que genera y no en el cargo que ocupa. Pensemos también en un jefe del área de proyectos dentro de una municipalidad o un gobierno regional. Su función no debería limitarse a supervisar expedientes o coordinar reuniones. Su verdadero propósito es preparar proyectos de calidad que permitan a las autoridades tomar decisiones que beneficien a la población y contribuyan al desarrollo del territorio. Quiero que observen un detalle importante. Las personas con una mentalidad orientada a la contribución hablan de resultados, de decisiones, de soluciones y de impacto. En cambio, quienes todavía tienen una visión tradicional suelen hablar únicamente del cargo, del organigrama o del número de personas que tienen bajo su supervisión. Quiero hacerles una pregunta. Si alguien les pidiera que describan su trabajo sin mencionar su cargo, su oficina ni las tareas que realizan diariamente, ¿podrían explicar cuál es el valor que generan para su institución? Ese ejercicio puede parecer sencillo, pero en realidad nos obliga a pensar en el verdadero propósito de nuestro trabajo. Y cuando logramos responderlo con claridad, comenzamos a actuar de manera diferente. Cada decisión, cada actividad y cada proyecto dejan de ser una obligación y se convierten en una oportunidad para aportar valor. Recuerden siempre esta idea. Las organizaciones no necesitan únicamente personas que administren áreas o supervisen equipos. Necesitan líderes capaces de generar resultados, facilitar decisiones y contribuir al logro de los objetivos institucionales. Ese es el verdadero significado de ejercer un cargo con efectividad. Quiero que prestemos mucha atención a esta reflexión porque resume una de las diferencias más importantes entre ejercer un cargo y ejercer un verdadero liderazgo. Muchas personas creen que ser un alto ejecutivo significa tener autoridad, dirigir un gran equipo o tomar decisiones importantes. Sin embargo, Peter Drucker plantea una idea completamente distinta. Él sostiene que una persona que concentra todos sus esfuerzos únicamente en controlar a quienes están por debajo de ella sigue actuando como un subordinado, aunque ocupe un cargo muy alto. ¿Por qué afirma esto? Porque esa persona continúa enfocando toda su energía hacia el interior de la organización. Su preocupación principal es supervisar, controlar, revisar y dar instrucciones. Es decir, dedica la mayor parte de su tiempo a administrar personas y tareas, pero pierde de vista el propósito final de la organización. Un verdadero ejecutivo piensa de otra manera. En lugar de preguntarse cómo controlar mejor a su equipo, se pregunta cómo lograr que ese equipo genere mejores resultados. Su atención no está puesta en el ejercicio de la autoridad, sino en la contribución que la organización puede ofrecer a sus usuarios, clientes o ciudadanos. En la gestión pública esta diferencia es muy importante. Un gerente regional, un director de hospital, un gerente municipal o un jefe de oficina no deberían medir su éxito por la cantidad de personas que tienen bajo su responsabilidad. Su éxito debería medirse por los resultados que logra alcanzar junto con su equipo. Pensemos en un ejemplo. Dos gerentes pueden dirigir exactamente la misma cantidad de trabajadores. El primero dedica la mayor parte de su tiempo a revisar horarios, controlar permisos, corregir errores y exigir el cumplimiento de procedimientos. El segundo también supervisa, porque esa es parte de su responsabilidad, pero además dedica tiempo a identificar oportunidades de mejora, eliminar obstáculos, facilitar el trabajo de su equipo y asegurar que las metas institucionales realmente se cumplan. ¿Cuál de los dos está generando un mayor valor para la organización? Sin duda, el segundo. Porque entiende que liderar no consiste únicamente en ejercer autoridad, sino en orientar todos los esfuerzos hacia la obtención de resultados. Quiero hacerles una pregunta. Cuando ustedes asumen una responsabilidad de liderazgo, ¿en qué invierten la mayor parte de su tiempo? ¿En controlar las actividades de las personas o en crear las condiciones para que esas personas puedan obtener mejores resultados? Reflexionen sobre ello. Muchas veces creemos que estamos liderando cuando en realidad solo estamos administrando tareas.
El liderazgo comienza cuando dejamos de preocuparnos únicamente por el trabajo interno del equipo y empezamos a concentrarnos en el impacto que ese trabajo produce para la institución y para la ciudadanía. Por eso, un alto ejecutivo no se distingue por el cargo que ocupa ni por el nivel de autoridad que posee. Se distingue por su capacidad para orientar a las personas, aprovechar sus talentos y convertir el esfuerzo colectivo en resultados concretos. Esa es la verdadera esencia de un liderazgo efectivo y de una gestión orientada a la contribución. Hasta este momento hemos hablado de la importancia de orientar nuestro trabajo hacia la contribución y de cómo un verdadero ejecutivo se distingue por los resultados que genera. A partir de ahora vamos a profundizar en cuáles son las responsabilidades que debe asumir un gerente dentro de una institución pública. Y quiero comenzar con una idea muy importante: la primera obligación de un ejecutivo público no es ejercer autoridad, ni firmar documentos, ni dirigir reuniones. Su primera obligación es asumir un compromiso permanente con la institución y con la ciudadanía a la que sirve. Cuando hablamos de gestión pública, estamos hablando de administrar recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. Cada decisión que toma un gerente puede influir en la calidad de los servicios públicos, en la ejecución de un proyecto de inversión, en la atención de un paciente en un hospital, en la educación de un estudiante o en el bienestar de una comunidad. Por esa razón, el cargo implica una enorme responsabilidad. Observen la imagen central de esta diapositiva. El documento asegurado por una cadena simboliza el compromiso con aquello que se nos ha confiado. Representa la responsabilidad de custodiar los recursos públicos, de cumplir las normas y de garantizar que las decisiones se adopten con integridad y transparencia. Ser gerente público significa comprender que cada acción tiene consecuencias. Una buena decisión puede generar beneficios para miles de personas. Pero una decisión equivocada, una omisión o una falta de compromiso también pueden afectar el desarrollo de una institución y perjudicar directamente a la ciudadanía. Por eso, existen 3 valores que deben acompañar permanentemente el trabajo de todo ejecutivo público: compromiso, responsabilidad y transparencia. El compromiso significa involucrarse plenamente con la misión de la institución. No trabajar únicamente para cumplir un horario, sino hacerlo convencidos de que nuestro esfuerzo contribuye al bienestar colectivo. La responsabilidad implica asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Un verdadero líder no busca culpables cuando surge un problema. Analiza la situación, toma decisiones oportunas y trabaja junto con su equipo para encontrar soluciones. Y la transparencia significa actuar con honestidad, objetividad y respeto por las normas. La confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas se construye precisamente cuando quienes las dirigen actúan con ética y rinden cuentas de sus decisiones. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Si hoy un ciudadano les preguntara cuál es la principal responsabilidad de un gerente público, ¿responderían mencionando su cargo o hablarían del compromiso que tiene con la sociedad y con los resultados que la institución debe alcanzar? Esa reflexión es fundamental. Porque un gerente público no administra únicamente procesos o recursos, administra la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones del Estado. Y esa confianza solo se fortalece cuando cada decisión se toma con responsabilidad, transparencia y una clara orientación al servicio público. Con esta idea en mente, continuemos analizando cuáles son las demás responsabilidades que distinguen a un ejecutivo verdaderamente orientado a resultados dentro de la gestión pública. Hasta este momento hemos reflexionado sobre la importancia de la contribución y sobre el papel que desempeña un ejecutivo orientado a resultados. Sin embargo, para contribuir de manera efectiva en la gestión pública no basta con tener buenas intenciones. También es necesario comprender el entorno en el que se toman las decisiones. Por eso quiero presentarles un documento que todo gerente y todo servidor público debería conocer: el Marco Macroeconómico Multianual. Tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado mencionar, especialmente quienes trabajan en planificación, presupuesto o formulación de proyectos. Pero incluso si no desempeñan funciones en esas áreas, es importante comprender por qué este documento influye directamente en la gestión de todas las entidades públicas. El Marco Macroeconómico Multianual es uno de los principales instrumentos de planificación económica del país. En él se establecen las proyecciones sobre el comportamiento de la economía peruana para los próximos años y se definen los lineamientos que orientarán la política fiscal y la asignación de recursos públicos. ¿Por qué es importante para un gerente? Porque muchas decisiones que tomamos dentro de una institución dependen del contexto económico nacional. No podemos planificar proyectos, comprometer recursos o establecer metas sin considerar las condiciones financieras del Estado y las prioridades que se han definido para el país. Observen los 4 elementos que aparecen representados en esta diapositiva. El primero corresponde al contexto fiscal. Esto significa analizar cómo evolucionarán los ingresos del Estado, cuáles serán los niveles de gasto público y qué proyecciones económicas servirán de base para la planificación. Un gerente público debe comprender que los recursos siempre son limitados y que una buena gestión consiste precisamente en utilizarlos de la manera más eficiente posible. El segundo elemento es el propio Marco Macroeconómico Multianual como documento técnico.
Este instrumento proporciona información que permite planificar con una visión de mediano plazo y evitar decisiones improvisadas que puedan afectar la sostenibilidad financiera de las instituciones. El tercer componente es el marco legal. Ninguna decisión dentro de la administración pública puede adoptarse al margen de las normas. Todo proceso de planificación, ejecución presupuestal o inversión pública debe desarrollarse respetando el marco jurídico vigente. La legalidad es una condición indispensable para una gestión responsable. Finalmente, encontramos la sostenibilidad y el entorno. Hoy las organizaciones ya no pueden pensar únicamente en los resultados económicos. También deben considerar el impacto ambiental, el desarrollo sostenible y las necesidades futuras de la sociedad. Una buena decisión pública es aquella que resuelve un problema actual sin comprometer las oportunidades de las próximas generaciones. Quiero hacerles una pregunta. Cuando participan en la planificación de un proyecto o en la elaboración de un presupuesto, ¿consideran únicamente las necesidades inmediatas de su área o también analizan el contexto económico, las restricciones legales y el impacto que esas decisiones tendrán en el futuro? Un gerente orientado a resultados comprende que las decisiones aisladas rara vez producen buenos resultados. Las mejores decisiones son aquellas que integran información económica, sustento legal, responsabilidad fiscal y una visión de desarrollo sostenible. Por eso, conocer instrumentos como el marco macroeconómico multianual no es una tarea exclusiva de economistas o especialistas en presupuesto. Es una competencia que fortalece la capacidad de cualquier ejecutivo para tomar decisiones más responsables, mejor fundamentadas y alineadas con los objetivos del Estado y con las necesidades de la ciudadanía. Quiero que observemos esta frase por un momento. Independientemente de quién la pronunció, lo verdaderamente importante es el mensaje que transmite. La idea central es que las acciones más trascendentes nacen cuando una persona deja de pensar únicamente en sus intereses personales y comienza a preguntarse cuál puede ser el impacto de aquello que hace sobre los demás. Eso nos lleva nuevamente al tema central de nuestra sesión, la contribución. Cuando una persona desarrolla una visión de largo plazo, deja de trabajar únicamente para cumplir metas inmediatas. Empieza a pensar en el legado que puede dejar, en los problemas que puede resolver y en el valor que puede generar para la sociedad. En el ámbito empresarial, esa visión puede traducirse en la creación de productos innovadores, nuevas tecnologías o servicios que mejoren la calidad de vida de las personas. En la gestión pública ocurre exactamente lo mismo, aunque con un propósito diferente. Nuestro objetivo no es únicamente ejecutar un presupuesto o cumplir indicadores, nuestro propósito es generar bienestar para la ciudadanía. Por eso, un verdadero gerente público debe preguntarse constantemente cuál será el impacto de sus decisiones. Cada proyecto que impulsa, cada política que implementa y cada recurso que administra puede transformar positivamente la vida de muchas personas. Esa es una responsabilidad enorme, pero también una gran oportunidad de servir. Quiero que reflexionen sobre algo. En ocasiones pensamos que solo las grandes decisiones producen cambios importantes. Sin embargo, muchas transformaciones comienzan con pequeñas acciones realizadas de manera constante. Reducir el tiempo de atención a un ciudadano, simplificar un procedimiento administrativo, mejorar la coordinación entre áreas o proponer una innovación en el trabajo cotidiano también genera un impacto significativo. Lo verdaderamente importante es mantener una visión que vaya más allá de la tarea inmediata. Cuando entendemos que nuestro trabajo tiene consecuencias sobre otras personas, empezamos a actuar con mayor compromiso, responsabilidad y sentido de propósito. Quiero hacerles una pregunta. Si dentro de algunos años alguien evaluara su paso por la institución donde hoy trabajan, ¿qué le gustaría que dijeran de ustedes? ¿Que cumplieron correctamente sus funciones o que dejaron una contribución que mejoró la organización y benefició a la ciudadanía? Esa diferencia es precisamente la que distingue a quienes simplemente ocupan un cargo de quienes ejercen un verdadero liderazgo. Los grandes profesionales no trabajan únicamente para alcanzar objetivos personales, trabajan porque comprenden que sus decisiones pueden generar un impacto positivo mucho más amplio. Los invito a mantener siempre esa visión. Cada actividad que realizan, por pequeña que parezca, puede convertirse en una oportunidad para aportar valor, fortalecer a su institución y contribuir al desarrollo de la sociedad. Ese es, en esencia, el propósito de una gestión pública moderna y orientada a resultados. Quiero que observemos con atención la idea principal de esta diapositiva, porque resume gran parte de lo que hemos venido desarrollando durante la sesión. Cuando un ejecutivo concentra sus esfuerzos en la contribución, deja de pensar únicamente en su área de trabajo y comienza a orientar todas sus decisiones hacia el logro de los objetivos globales de la organización. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que un buen gerente no trabaja únicamente para satisfacer a su jefe inmediato o para cumplir con un procedimiento administrativo. Trabaja pensando en la persona que finalmente recibirá el beneficio de ese esfuerzo. Por eso la diapositiva nos habla de mirar hacia lo externo. Los verdaderos resultados nunca permanecen dentro de la organización. Los resultados siempre se reflejan fuera de ella. Se reflejan en las personas a quienes servimos.
Dependiendo del tipo de organización, ese destinatario puede recibir diferentes nombres. En una empresa privada hablamos del cliente. En un hospital hablamos del paciente. En una municipalidad, un gobierno regional o un ministerio hablamos del ciudadano. En otros casos podríamos referirnos al usuario o al beneficiario de un programa público. Pero, independientemente del nombre que utilicemos, el principio es exactamente el mismo: nuestro trabajo debe generar valor para quien recibe el servicio. Pensemos en un ejemplo. Supongamos que una municipalidad implementa una plataforma digital para realizar trámites en línea. Desde el punto de vista interno, el proyecto puede haberse ejecutado correctamente, dentro del presupuesto y respetando los plazos establecidos. Sin embargo, la verdadera pregunta es otra. ¿El ciudadano ahora puede realizar sus trámites con mayor rapidez? ¿Se redujeron las colas? ¿Disminuyeron los tiempos de espera? Si la respuesta es afirmativa, entonces podemos decir que la organización realmente produjo un resultado valioso. Lo mismo ocurre en un hospital. El éxito de una institución no se mide únicamente por la cantidad de consultas realizadas o por el número de historias clínicas registradas. Se mide por la calidad de la atención brindada al paciente, por la oportunidad del servicio y por los resultados obtenidos en beneficio de su salud. Quiero que reflexionemos sobre algo muy importante. Con frecuencia las organizaciones concentran demasiada energía en perfeccionar sus procesos internos, pero olvidan preguntarse si esos procesos realmente están mejorando la vida de las personas. Y ese es un error que un ejecutivo orientado a resultados debe evitar. Cada decisión que tomamos debería responder a una pregunta muy sencilla: ¿cómo beneficiará esto al ciudadano, al cliente, al paciente o al destinatario final de nuestro trabajo? Si no podemos responder esa pregunta con claridad, probablemente sea necesario replantear la decisión. Quiero hacerles una reflexión final. Muchas veces creemos que trabajamos para nuestra oficina, para nuestra gerencia o para nuestra institución. En realidad, trabajamos para las personas que depositan su confianza en esa institución. Ellas son la razón de ser de toda organización. Por eso, un verdadero ejecutivo nunca pierde de vista al destinatario final. Cada proyecto que impulsa, cada recurso que administra y cada decisión que toma están orientados a generar un impacto positivo en la sociedad. Esa es la esencia de una gestión pública moderna: comprender que el verdadero éxito de una organización no se encuentra dentro de sus oficinas, sino en el bienestar que logra producir en las personas a las que sirve. Quiero que lleguemos ahora a una de las preguntas más importantes de toda esta sesión. De hecho, si al terminar la clase ustedes solo recordaran una idea, me gustaría que fuera precisamente esta. ¿Con qué puedo contribuir? ¿Qué puedo aportar? Parece una pregunta sencilla, pero tiene un enorme poder. Porque la forma en que la respondamos determinará la manera en que desempeñamos nuestro trabajo todos los días. Peter Drucker señalaba que el ejecutivo que nunca se hace estas preguntas corre un riesgo muy grande: terminar enfocando todos sus esfuerzos en actividades que tienen poca relevancia para la organización. Es decir, puede trabajar mucho, puede estar permanentemente ocupado, pero sin generar un verdadero impacto. Y eso ocurre con más frecuencia de la que imaginamos. Existen organizaciones donde las personas cumplen correctamente sus funciones, pero nadie se detiene a pensar si todo ese esfuerzo realmente está produciendo resultados. Poco a poco se instala una cultura de la rutina, donde cada uno hace lo que le corresponde, pero pocos reflexionan sobre cómo mejorar las cosas. Ese es el escenario que debemos evitar. Porque cuando dejamos de preguntarnos qué podemos aportar, corremos el riesgo de caer en la mediocridad. No porque las personas carezcan de capacidad, sino porque dejan de cuestionarse cómo pueden generar un mayor valor para la organización. Ahora bien, cuando hablamos de contribuir, ¿a qué nos referimos exactamente? Podríamos pensar que contribuir significa únicamente alcanzar metas. Sin embargo, la contribución es mucho más amplia. Toda organización necesita resultados en tres grandes dimensiones. La primera son los resultados directos. Son aquellos objetivos concretos y medibles que cada área debe alcanzar. Por ejemplo, ejecutar un proyecto dentro del plazo establecido, mejorar los indicadores de atención al ciudadano, incrementar la cobertura de un servicio o reducir los tiempos de respuesta de un procedimiento administrativo. Estos resultados representan el impacto inmediato del trabajo realizado. Pero una organización no vive solamente de indicadores. Existe una segunda dimensión igualmente importante: la creación y afirmación de valores. Cada decisión que tomamos fortalece o debilita la cultura institucional. Cuando actuamos con ética, transparencia, respeto y responsabilidad, estamos construyendo confianza dentro y fuera de la organización. Esa confianza es un activo invaluable. Una institución puede tener recursos económicos, tecnología y personal capacitado, pero si pierde la confianza de la ciudadanía, pierde también gran parte de su legitimidad. Finalmente, encontramos una tercera dimensión que muchas veces olvidamos: el desarrollo de las personas.
Un verdadero ejecutivo no solo obtiene resultados hoy, también prepara a la organización para el futuro. Invierte tiempo en enseñar, orientar, acompañar y desarrollar a su equipo. Comparte conocimientos, delega responsabilidades, forma nuevos líderes y crea oportunidades para que otros puedan crecer profesionalmente. Pensemos en un gerente que concentra todo el conocimiento en sí mismo. Mientras él esté presente, probablemente el trabajo funcione. Pero ¿qué ocurrirá cuando se jubile, sea trasladado o deje la institución? Si nunca preparó a otras personas, la organización perderá una parte importante de su capacidad. En cambio, un líder que desarrolla continuamente a su equipo deja una organización más fuerte que la que encontró. Ese es uno de los mayores aportes que puede realizar un ejecutivo. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Si hoy evaluaran su trabajo, ¿en cuál de estas tres áreas consideran que realizan una mayor contribución? ¿En el logro de resultados concretos? ¿En fortalecer los valores de la organización? ¿O en desarrollar a las personas que trabajan con ustedes? La respuesta probablemente será distinta para cada uno. Lo importante es comprender que una gestión verdaderamente efectiva requiere equilibrio entre estas tres dimensiones. Los resultados permiten avanzar, los valores generan confianza y las personas garantizan la continuidad de la organización. Por eso, cada vez que se pregunten, ¿qué puedo aportar? Recuerden que la respuesta nunca debe limitarse a una sola tarea o a un solo objetivo. Su verdadera contribución consiste en producir resultados, fortalecer los valores institucionales y preparar a las personas que harán posible el éxito de la organización en el futuro. Ahora vamos a profundizar en la primera gran área de contribución de un ejecutivo, los resultados directos. Cuando hablamos de resultados directos, nos referimos a aquellos objetivos concretos, tangibles y medibles que una organización debe alcanzar para cumplir su misión. En otras palabras, son los resultados que pueden demostrarse con hechos, con indicadores y con evidencia. Una organización existe para producir resultados. Una empresa busca generar rentabilidad, crecer y satisfacer a sus clientes. Una institución pública, por su parte, busca resolver problemas de la sociedad, mejorar la calidad de los servicios y generar bienestar para los ciudadanos. En ambos casos, los resultados no pueden quedarse únicamente en buenas intenciones, deben materializarse en acciones concretas. Pensemos en algunos ejemplos. Si una entidad tiene como objetivo construir una carretera, el resultado no es simplemente elaborar el expediente técnico o realizar reuniones de coordinación. El verdadero resultado es que la carretera se construya, esté operativa y permita mejorar la conectividad de la población. Lo mismo ocurre con un puente. Durante el proceso habrá estudios, informes, presupuestos, supervisiones y múltiples actividades administrativas. Sin embargo, todas esas tareas tienen sentido únicamente si finalmente el puente conecta dos comunidades, facilita el transporte y mejora la calidad de vida de las personas. Observemos también el caso de un hospital. Una institución de salud no existe para producir documentos o estadísticas. Su razón de ser es brindar una atención oportuna y de calidad a los pacientes. Por eso, indicadores como la reducción de tiempos de espera, el incremento de atenciones médicas o la mejora en los niveles de recuperación son ejemplos claros de resultados directos. Otro ejemplo son los reservorios. Su construcción representa mucho más que una obra de infraestructura. Significa garantizar el acceso al agua para la agricultura, fortalecer la seguridad hídrica y mejorar las condiciones de desarrollo de una región. Nuevamente, el valor no está en la obra física por sí sola, sino en el beneficio que genera para la población. Quiero que reflexionemos sobre algo importante. Muchas veces, dentro de las organizaciones, confundimos los medios con los fines. Creemos que elaborar informes, asistir a reuniones o cumplir procedimientos constituye el resultado. En realidad, todas esas actividades son solamente instrumentos para alcanzar un objetivo mayor. Un gerente efectivo nunca pierde de vista esa diferencia. Siempre se pregunta cuál es el resultado final que debe alcanzar la institución y orienta todas sus decisiones hacia ese propósito. En la gestión pública esto adquiere una relevancia especial porque los recursos son limitados y las necesidades de la población son muy amplias. Cada sol invertido debe traducirse en un beneficio concreto para los ciudadanos. Por eso es indispensable establecer metas claras, indicadores verificables y mecanismos que permitan evaluar si realmente estamos generando el impacto esperado. Quiero hacerles una pregunta. Cuando ustedes terminan un proyecto o concluyen una actividad importante, ¿cómo evalúan su éxito? ¿Porque todas las tareas fueron ejecutadas conforme al procedimiento o porque el resultado obtenido produjo un beneficio real para la población? Esa diferencia cambia completamente la forma de gestionar. Los grandes ejecutivos no administran únicamente actividades, administran resultados. Y esos resultados deben ser visibles, medibles y útiles para la organización y para la sociedad. A medida que avancemos, veremos que obtener resultados directos constituye solo una parte de la contribución de un líder.
También será necesario fortalecer los valores institucionales y desarrollar a las personas. Porque solo el equilibrio entre estas tres dimensiones permite construir organizaciones verdaderamente sostenibles y orientadas al servicio. Ahora vamos a analizar la segunda gran área de contribución de todo ejecutivo, la creación y afirmación de valores. Quiero comenzar haciendo una aclaración muy importante. Cuando escuchamos la palabra valores, casi de manera automática pensamos en aquellos principios que aprendimos desde niños, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, entre muchos otros. Y, por supuesto, esos valores son fundamentales para nuestra formación como personas. Pero hoy vamos a darle a esta palabra un significado un poco más amplio. Peter Drucker utiliza el término valor desde otra perspectiva. Habla del valor que una organización es capaz de generar para quienes reciben sus productos, sus servicios o sus políticas públicas. Es decir, no solo se refiere a los principios éticos que orientan nuestro comportamiento, sino también al aporte que hacemos para que la organización sea útil, confiable y relevante para la sociedad. Quiero que pensemos por un momento en una empresa muy reconocida. ¿Por qué las personas vuelven a comprar sus productos? Porque encuentran valor. Ese valor puede estar en la calidad, en la innovación, en la confianza o en el servicio que reciben. En el sector público sucede exactamente lo mismo. Una municipalidad genera valor cuando simplifica los trámites para los ciudadanos. Un hospital genera valor cuando ofrece una atención segura y oportuna. Una universidad pública genera valor cuando forma profesionales competentes. Un gobierno regional genera valor cuando ejecuta obras que realmente mejoran la calidad de vida de la población. Es decir, el valor no es únicamente un principio moral. El valor también es el beneficio que una organización entrega a la sociedad. Por eso esta diapositiva habla de la creación y afirmación de valores. Crear valor significa hacer que nuestra institución sea cada vez más útil para quienes dependen de ella. Y afirmar ese valor significa mantenerlo en el tiempo mediante una cultura organizacional coherente y consistente. Ahora bien, ese valor no aparece por casualidad. Se construye sobre principios como los que observamos en la imagen, la integridad, la confianza, el trabajo en equipo, el respeto y el propósito. Estos sí son valores éticos que orientan el comportamiento de las personas. Pero su finalidad es mucho mayor, permitir que la organización genere cada vez más valor para la sociedad. Aquí es donde ambas ideas se unen. Los valores personales fortalecen la cultura organizacional, y una cultura sólida permite crear valor para los ciudadanos. Es un círculo virtuoso. Quiero hacerles una pregunta. Si mañana un ciudadano les preguntara, ¿qué valor genera realmente la institución donde usted trabaja? ¿Qué responderían? ¿Podrían explicar con claridad cuál es el beneficio que produce su organización para la sociedad? Esa es una reflexión que todo gerente debería hacerse con frecuencia. Porque una organización no existe únicamente para ejecutar actividades o administrar recursos. Existe para generar valor. Si ese valor desaparece, la organización pierde su razón de ser. Por eso, cuando hablamos de la creación y afirmación de valores, no nos referimos únicamente a principios éticos, sino también a la capacidad de construir una institución que sea útil, confiable, respetada y capaz de mejorar la vida de las personas. Ese es el verdadero significado de aportar valor desde la gestión pública. Ahora llegamos a la tercera gran área de contribución que Peter Drucker considera indispensable para todo ejecutivo, el desarrollo de gente para el futuro. Quiero que reflexionemos sobre una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría con una organización si mañana todos sus gerentes dejaran sus cargos? ¿Estaría preparada para continuar funcionando con normalidad o tendría serias dificultades para seguir adelante? La respuesta depende, en gran medida, de cuánto haya invertido esa organización en desarrollar a sus personas. Un verdadero ejecutivo no trabaja únicamente para obtener buenos resultados este año. También trabaja para garantizar que la organización continúe siendo exitosa dentro de 5, 10 o 20 años. Y eso solo es posible cuando se forman nuevos líderes. Observen la imagen de la diapositiva. Vemos a una persona regando varias plantas. Esa imagen representa muy bien el papel de un gerente. Un líder no fabrica personas exitosas de un día para otro. Así como una planta necesita agua, tiempo, cuidados y un ambiente adecuado para crecer, las personas también requieren acompañamiento, oportunidades de aprendizaje y confianza para desarrollar todo su potencial. Muchas veces creemos que la mejor forma de demostrar nuestro valor es hacerlo todo nosotros mismos. Sin embargo, un ejecutivo verdaderamente efectivo piensa de manera diferente. Se pregunta constantemente, ¿quién podrá hacer este trabajo mejor que yo en el futuro? ¿A quién estoy preparando para asumir mayores responsabilidades? Ese cambio de enfoque transforma completamente la manera de liderar. En la gestión pública encontramos muchos ejemplos de lo contrario. Existen instituciones donde todo depende de una sola persona. Esa persona conoce los procedimientos, sabe dónde está la información y toma todas las decisiones importantes.
mientras permanece en el cargo, aparentemente todo funciona bien. Pero el día que se jubila, es transferida o cambia de institución, gran parte del conocimiento también se va con ella. Eso representa un enorme riesgo para cualquier organización. Por esa razón, uno de los principales deberes de un gerente es compartir el conocimiento. Capacitar a su equipo, delegar responsabilidades, enseñar, orientar y crear oportunidades para que otros desarrollen nuevas competencias. Cuando hablamos de desarrollar personas no nos referimos únicamente a enviar colaboradores a cursos o seminarios. Eso es importante, pero no es suficiente. Desarrollar personas significa asignar nuevos desafíos, brindar retroalimentación, reconocer los logros, permitir que otros participen en la toma de decisiones y acompañarlos durante su crecimiento profesional. Quiero que pensemos en un ejemplo. Imaginemos a un jefe de una oficina de proyectos de un gobierno regional. Tiene un ingeniero joven con mucho potencial. Un gerente tradicional probablemente le asignaría únicamente tareas rutinarias para evitar errores. En cambio, un gerente orientado al futuro aprovecharía cada proyecto como una oportunidad de aprendizaje. Lo involucraría en reuniones técnicas, le explicaría el porqué de las decisiones, le permitiría asumir responsabilidades progresivamente y lo prepararía para liderar proyectos cada vez más complejos. Con el paso del tiempo, la organización no solo tendrá un buen ingeniero, sino un futuro líder. Eso es precisamente invertir en el talento interno. Quiero hacerles una pregunta. Si hoy dejaran el cargo que ocupan, ¿existe alguien dentro de su equipo que pueda asumir sus responsabilidades con la preparación suficiente? Si la respuesta es no, probablemente uno de nuestros principales desafíos como líderes sea comenzar a desarrollar a las personas que trabajan con nosotros. Peter Drucker decía que una de las mayores responsabilidades de un ejecutivo es dejar una organización más fuerte de la que encontró. Y eso no se consigue únicamente construyendo infraestructura, adquiriendo tecnología o implementando nuevos procesos. Se consigue formando personas capaces de continuar ese trabajo y de enfrentar los retos del futuro. Por eso quiero que recuerden la idea con la que concluye esta diapositiva: invertir en las personas hoy es garantizar el éxito de mañana. Las obras pueden deteriorarse, la tecnología puede quedar obsoleta y los procedimientos pueden cambiar. Pero cuando una organización desarrolla buenos profesionales, está construyendo el recurso más valioso y más sostenible que puede tener para asegurar su crecimiento a largo plazo. Quiero que observemos esta afirmación porque, aunque utiliza una comparación muy sencilla, encierra una enseñanza muy profunda. Peter Drucker dice que los resultados directos ocupan siempre el primer lugar en toda organización y desempeñan el mismo papel que las calorías en la nutrición del cuerpo humano. Pensemos por un momento en esa comparación. Nuestro cuerpo necesita calorías para funcionar. Sin ellas no tendríamos energía para caminar, trabajar, estudiar o realizar cualquier actividad. Sin embargo, las calorías, por sí solas, no garantizan una buena salud. También necesitamos vitaminas, proteínas, minerales, descanso y actividad física. Con las organizaciones ocurre exactamente lo mismo. Los resultados directos son indispensables porque representan aquello para lo cual la organización fue creada. Una empresa necesita vender. Una universidad necesita formar profesionales competentes. Un hospital necesita atender pacientes con calidad. Una municipalidad debe ejecutar obras y prestar servicios públicos. Un gobierno regional debe impulsar el desarrollo de su territorio. Si esos resultados no existen, la organización pierde su razón de ser. Por eso Drucker afirma que ocupan el primer lugar. No porque sean lo único importante, sino porque constituyen la base sobre la cual se sostiene todo lo demás. Sin embargo, aquí aparece una reflexión muy interesante. Así como una persona no puede vivir únicamente consumiendo calorías sin preocuparse por su salud integral, una organización tampoco puede concentrarse exclusivamente en producir resultados inmediatos y olvidarse de desarrollar a las personas o fortalecer sus valores. Imaginemos una institución que logra ejecutar el 100% de su presupuesto todos los años, pero donde existe un mal clima laboral, alta rotación de personal y una cultura basada en la desconfianza. Probablemente durante algún tiempo seguirá obteniendo resultados, pero tarde o temprano comenzarán a aparecer problemas que afectarán su desempeño. Por el contrario, pensemos en una organización que únicamente invierte en capacitaciones y promueve un excelente ambiente de trabajo, pero nunca alcanza sus metas institucionales. Tampoco estaría cumpliendo con su misión. La enseñanza de Drucker consiste precisamente en encontrar ese equilibrio. Los resultados directos deben ocupar el primer lugar porque justifican la existencia de la organización. Pero esos resultados solo serán sostenibles cuando estén respaldados por una cultura sólida y por personas preparadas para enfrentar los desafíos del futuro. Quiero que observen también la imagen de la escalera. Cada escalón representa un avance hacia una meta. Ninguna organización alcanza grandes resultados de un solo paso. Se progresa poco a poco, mediante objetivos claros, decisiones oportunas y un trabajo constante orientado al logro. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar.
Cuando evalúan el desempeño de su área o de su institución, ¿qué indicadores observan primero? ¿Aquellos que muestran si realmente se alcanzaron los resultados esperados o únicamente aquellos que reflejan cuánto trabajo se realizó? Recuerden siempre que el esfuerzo es importante, pero el esfuerzo solo adquiere sentido cuando produce resultados. Esa es una de las ideas centrales de Peter Drucker y uno de los principios fundamentales de una gestión orientada a la contribución. Por eso, como futuros gerentes y líderes, nunca pierdan de vista que toda organización existe para generar resultados. Pero esos resultados deberán alcanzarse de manera ética, desarrollando a las personas y construyendo una cultura organizacional sólida. Solo así podremos hablar de una gestión verdaderamente efectiva y sostenible en el tiempo. Quiero que ahora analicemos este caso práctico. Antes de iniciar, considero importante hacer una precisión. El propósito de este ejemplo es exclusivamente académico. No buscamos realizar una valoración política, emitir juicios personales ni favorecer o cuestionar a ninguna persona o gestión en particular. Lo que haremos será aplicar los conceptos que hemos estudiado durante esta sesión utilizando un caso real de la administración pública peruana. Analizaremos hechos, decisiones económicas y resultados observables para comprender cómo un ejecutivo puede contribuir al logro de los objetivos de una organización o, en este caso, del Estado. Como futuros gerentes, debemos aprender a separar el análisis técnico de las preferencias políticas. Una buena decisión puede ser estudiada independientemente del gobierno en el que fue tomada. Del mismo modo, las dificultades o limitaciones también deben analizarse objetivamente para extraer aprendizajes que permitan mejorar la gestión pública. Observemos entonces esta comparación entre dos exministros de Economía y Finanzas, Carlos Boloña y Luis Carranza. Ambos ocuparon el mismo cargo, pero en contextos históricos distintos y enfrentando desafíos diferentes. Comencemos con Carlos Boloña. Su gestión se desarrolló en un momento particularmente complejo para el país. El Perú atravesaba una profunda crisis económica caracterizada por una inflación muy elevada, un fuerte desequilibrio fiscal y una economía con importantes restricciones. En ese contexto, gran parte de sus decisiones estuvieron orientadas a recuperar la estabilidad macroeconómica. Se impulsaron reformas estructurales, medidas de liberalización económica, procesos de privatización y acciones dirigidas a controlar el gasto público y reducir la inflación. Estas decisiones generaron cambios importantes en la economía peruana y sentaron las bases para un nuevo modelo económico. Sin embargo, como suele ocurrir en procesos de transformación tan profundos, también enfrentaron limitaciones, presiones políticas y diversas críticas. Desde un enfoque académico, es importante reconocer tanto los logros como los desafíos propios del contexto en el que fueron implementadas. Años después encontramos la gestión de Luis Carranza. El escenario económico era distinto. El país ya contaba con un entorno macroeconómico mucho más estable y las prioridades de la gestión se orientaban principalmente a consolidar ese crecimiento. Durante ese periodo se fortaleció la disciplina fiscal, aumentó la inversión pública. Se incrementaron las reservas internacionales y se promovió un crecimiento económico sostenido acompañado de una inflación relativamente baja. Ahora quiero que observemos un detalle muy importante. Sería un error comparar ambas gestiones únicamente por los resultados finales sin considerar el contexto en que cada una se desarrolló. No es lo mismo administrar una economía en crisis que administrar una economía estable y en crecimiento. Precisamente uno de los principios del análisis estratégico consiste en evaluar las decisiones considerando las condiciones existentes en cada momento. Aquí aparece nuevamente el concepto de contribución que hemos venido estudiando. La verdadera pregunta no es simplemente qué hizo cada ministro, sino cuál fue el valor que aportó durante el periodo en que ejerció sus funciones. ¿Qué problemas resolvió? ¿Qué condiciones ayudó a construir? ¿Qué resultados dejó para el país? Fíjense cómo cambia la perspectiva. Dejamos de analizar únicamente las actividades realizadas y comenzamos a evaluar la contribución que cada gestión produjo dentro de su propio contexto. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Si dentro de 20 años alguien analizara su gestión como gerente, director o funcionario público, ¿preferirían que se describieran las tareas que realizaron diariamente o que se evaluara el impacto y la contribución que dejaron en la institución? Ese es precisamente el cambio de mentalidad que propone Peter Drucker. Los grandes ejecutivos no son recordados por la cantidad de reuniones que dirigieron, por los documentos que firmaron o por las actividades que realizaron. Son recordados por los resultados que obtuvieron, por el valor que generaron y por las condiciones que dejaron para que otros pudieran seguir construyendo sobre ese trabajo. Ese es el enfoque con el que debemos analizar cualquier caso de estudio dentro de la gerencia estratégica, con objetividad, sustentándonos en hechos verificables, comprendiendo el contexto y extrayendo lecciones que fortalezcan nuestra capacidad para tomar mejores decisiones en el futuro. Quiero compartir con ustedes un caso muy interesante que ocurrió en el Perú. Y, por ahora, no les voy a decir de quién estamos hablando. Me gustaría que, mientras avanzamos en la historia, ustedes mismos intenten descubrirlo.
Imaginen a un director o presidente de una importante institución peruana. Una persona que llevaba ya cerca de 20 años al frente de la organización. Después de mucho tiempo de gestión, decidió hacerse una pregunta que, curiosamente, es muy parecida a la que hemos venido trabajando durante toda esta sesión. Se preguntó: ¿qué puedo hacer yo, entre todas las alternativas posibles, que si se ejecuta correctamente pueda producir un cambio verdaderamente importante en esta institución? Fíjense que no se preguntó cómo trabajar más horas. Tampoco cómo controlar mejor a sus colaboradores. Ni siquiera cómo aumentar el número de reuniones o de informes. Su pregunta fue mucho más estratégica. Buscó identificar cuál era esa única acción que podía generar el mayor impacto para el futuro de la organización. Y después de analizar cuidadosamente la situación, llegó a una conclusión muy interesante. Entendió que el principal activo de la institución no eran los edificios, ni los sistemas informáticos, ni el presupuesto. El verdadero activo eran las personas que la conformaban. Por eso decidió concentrar buena parte de sus esfuerzos en desarrollar a sus principales ejecutivos y, sobre todo, en descubrir nuevos talentos dentro de la organización. ¿Y saben cómo lo hacía? No esperaba que los mejores profesionales llegaran a su oficina. Él mismo salía a buscarlos. Adoptó una rutina muy particular. Varias veces por semana recorría distintas áreas de la institución y visitaba la oficina de recursos humanos. Allí solicitaba, de manera aleatoria, varios legajos de jóvenes profesionales que recién estaban iniciando su carrera. Los revisaba personalmente. Analizaba su formación, su desempeño, su potencial y, posteriormente, conversaba con los jefes inmediatos de esos colaboradores. Ahora quiero que pensemos por un momento. ¿Por qué un director de una institución tan importante dedicaría parte de su agenda a revisar personalmente el talento joven? Porque había comprendido algo que muy pocos ejecutivos entienden. El futuro de una organización no depende únicamente de las decisiones que toma hoy, sino de las personas que serán capaces de tomar buenas decisiones mañana. Eso conecta perfectamente con la tercera gran contribución de la que hemos hablado hace unos minutos: desarrollar gente para el futuro. Muchos gerentes invierten la mayor parte de su tiempo resolviendo problemas del presente. Muy pocos invierten tiempo en preparar a quienes resolverán los problemas del futuro. Y precisamente por eso este caso resulta tan interesante. Quiero dejarles una pregunta antes de revelar la respuesta en la siguiente parte de nuestra clase. ¿De quién creen ustedes que estamos hablando? Piensen no solamente en el nombre de la persona, sino en el tipo de liderazgo que representa. Un liderazgo que entendió que la mejor inversión de una organización no siempre está en la infraestructura o en la tecnología, sino en el desarrollo del talento humano. Veamos en la siguiente diapositiva quién fue este ejecutivo y qué podemos aprender de su forma de liderar. Muy bien. Si alguno de ustedes pensó en el Dr. Julio Velarde, efectivamente esa era la respuesta. Y más allá del nombre de la persona, lo interesante es analizar por qué este caso constituye un excelente ejemplo de la mentalidad de contribución que hemos venido estudiando durante toda la sesión. El Dr. Julio Velarde ocupa la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú desde el año 2006. Durante este periodo, independientemente de las distintas administraciones gubernamentales que han pasado por el país, el Banco Central ha mantenido una importante estabilidad institucional y una reconocida credibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Ahora bien, quiero aclarar algo muy importante. El propósito de este ejemplo no es realizar una valoración política de ninguna gestión ni de ninguna persona. Nuestro interés es analizar una práctica gerencial que puede servir como aprendizaje para cualquier organización. ¿Y cuál fue esa práctica? En lugar de concentrarse exclusivamente en resolver los problemas del día a día, decidió dedicar una parte importante de su tiempo al desarrollo del talento humano. Esto puede parecer una actividad secundaria para quien dirige una institución tan importante como el Banco Central de Reserva. Sin embargo, él comprendió que una organización no se fortalece únicamente mediante buenas decisiones presentes, sino formando a quienes tomarán las decisiones del futuro. Pensemos por un momento en la naturaleza del Banco Central. Es una institución donde cada decisión puede influir en variables tan importantes como la inflación, la estabilidad monetaria, el sistema financiero y, en general, en la confianza de toda la economía peruana. En una institución con semejante nivel de responsabilidad, contar con profesionales altamente preparados deja de ser una ventaja y se convierte en una necesidad. Precisamente por eso dedicaba tiempo a identificar jóvenes con potencial, conocer su desempeño y promover su desarrollo profesional. Quiero hacerles notar algo muy interesante. Muchos ejecutivos consideran que formar personas es responsabilidad exclusiva del área de recursos humanos. Sin embargo, los grandes líderes entienden que desarrollar talento constituye una responsabilidad personal e indelegable. Porque un líder no solamente administra el presente de la organización, también construye su futuro. Y esa es una diferencia enorme. Un gerente tradicional mide su éxito por los resultados que obtiene mientras permanece en el cargo.
Un verdadero líder también se pregunta qué ocurrirá cuando él ya no esté. ¿La organización seguirá funcionando igual de bien? ¿Existirán personas preparadas para asumir nuevas responsabilidades? ¿Se habrá construido una cultura que permita mantener los buenos resultados en el tiempo? Esas son preguntas que muy pocos ejecutivos se hacen, pero que marcan la diferencia entre administrar una institución y dejar un verdadero legado. Quiero hacerles una reflexión. Si mañana ustedes asumieran la dirección de una institución pública, ¿en qué invertirían una parte de su tiempo? ¿Únicamente en resolver los problemas urgentes del día a día o también en identificar, formar y desarrollar a las personas que garantizarán el éxito de la organización dentro de 10 o 20 años? Peter Drucker afirmaba que una de las principales responsabilidades de un ejecutivo consiste en preparar el futuro de la organización. Este caso nos demuestra precisamente eso. El mayor aporte de un líder no siempre es la decisión que toma hoy, sino las personas que prepara para seguir tomando buenas decisiones mañana. Y creo que esa es una de las lecciones más valiosas que podemos extraer de este ejemplo. Las instituciones verdaderamente sólidas no dependen de una sola persona. Se sostienen porque alguien tuvo la visión de desarrollar talento, compartir conocimiento y construir una organización capaz de trascender a sus propios líderes. Con esta diapositiva iniciamos un nuevo bloque de la sesión. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de la contribución, de los resultados, de los valores y del desarrollo de las personas. Pero ahora surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo logramos que un especialista realmente sea efectivo? Y quiero comenzar aclarando algo. Ser especialista y ser efectivo no siempre significan lo mismo. Una persona puede tener un amplio conocimiento técnico, dominar perfectamente su profesión, conocer todas las normas, manejar metodologías avanzadas y tener muchos años de experiencia. Sin embargo, eso no garantiza que produzca los mejores resultados para la organización. Pensemos en un médico que conoce perfectamente su especialidad, pero que no sabe trabajar con otros profesionales de la salud. O en un ingeniero que diseña excelentes proyectos, pero que no logra comunicar sus ideas al equipo. O en un abogado que domina toda la legislación, pero que tarda demasiado en ofrecer soluciones a los problemas de la institución. Todos ellos son excelentes especialistas, pero todavía no necesariamente son profesionales efectivos. Entonces, ¿qué hace la diferencia? La diferencia está en la capacidad de convertir el conocimiento en resultados. Un especialista efectivo no acumula información por el simple hecho de saber más. Utiliza ese conocimiento para resolver problemas, facilitar decisiones y generar valor para la organización. Quiero que observen la imagen de esta diapositiva. Vemos a una profesional rodeada de información, indicadores, datos y herramientas tecnológicas. Frente a ella hay un equipo reunido tomando decisiones. Ese escenario representa muy bien el trabajo de un especialista moderno. Hoy ya no basta con conocer mucho sobre un tema. El verdadero reto consiste en analizar la información disponible, interpretarla correctamente y transformarla en decisiones que beneficien a la organización. En la gestión pública esto ocurre todos los días. Pensemos, por ejemplo, en un especialista en presupuesto. Su trabajo no consiste únicamente en conocer la normativa presupuestal. Su verdadero aporte consiste en utilizar ese conocimiento para asignar mejor los recursos, optimizar el gasto y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Lo mismo sucede con un especialista en recursos humanos. Su función no termina cuando aplica correctamente una norma o realiza un proceso de selección. Su verdadera contribución consiste en ayudar a que la institución cuente con personas más competentes, más comprometidas y mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro. Es decir, el conocimiento técnico es el punto de partida, pero nunca el punto de llegada. Quiero hacerles una pregunta. ¿Conocen personas que saben muchísimo, pero cuyos conocimientos rara vez se traducen en mejoras para la organización? Seguramente todos hemos conocido casos así. Y también ocurre lo contrario. Hay profesionales que quizá no sean quienes más saben desde el punto de vista teórico, pero tienen una extraordinaria capacidad para aplicar ese conocimiento, resolver problemas, coordinar con otras áreas y generar resultados concretos. Esos son los especialistas que las organizaciones realmente necesitan. Peter Drucker insistía en que el conocimiento solo adquiere valor cuando se transforma en acción. Una organización no obtiene beneficios porque sus colaboradores sepan mucho. Obtiene beneficios cuando ese conocimiento se convierte en mejores decisiones, procesos más eficientes, servicios de mayor calidad y soluciones para los ciudadanos. Por eso, durante este nuevo bloque de la sesión analizaremos cómo un especialista puede desarrollar esa capacidad de transformar su conocimiento en contribución efectiva. Porque, al final, el verdadero valor de un profesional no se mide únicamente por lo que sabe, sino por el impacto positivo que logra generar gracias a lo que sabe. Quiero que ahora pensemos en una situación con la que probablemente muchos de ustedes se identifiquen. Hasta este momento hemos hablado bastante sobre ejecutivos, gerentes y líderes. Pero alguien podría preguntarse,
Profesor, yo todavía no soy gerente. No dirijo un área. No tengo personal a mi cargo. Entonces, ¿cómo puedo ser efectivo dentro de mi organización? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. La efectividad no depende del cargo que ocupamos, depende de la contribución que realizamos. Muchas veces creemos que solo quienes ocupan puestos directivos pueden generar cambios importantes. Sin embargo, las organizaciones avanzan gracias al trabajo conjunto de muchas personas que, desde diferentes funciones, aportan diariamente al logro de los objetivos institucionales. Pensemos en un analista de presupuesto, un especialista en logística, un abogado, un ingeniero, un economista o un profesional de tecnologías de la información. Ninguno de ellos necesita ser gerente para generar un impacto positivo. Lo que necesitan es comprender cuál es la contribución que se espera de su trabajo. Por eso, el primer consejo que nos presenta esta diapositiva es muy claro: enfóquense en su contribución a la organización. No se pregunten únicamente cuál es su función dentro del organigrama. Pregúntense constantemente cómo su trabajo ayuda a que la institución alcance mejores resultados. Existe otro aspecto muy interesante. El trabajador intelectual produce algo muy distinto a lo que produce una fábrica. Una fábrica transforma materia prima en productos físicos. Fabrica vehículos, medicamentos, alimentos o equipos tecnológicos. En cambio, un profesional como ustedes produce principalmente ideas, información, análisis, propuestas, conocimiento y decisiones. Y eso tiene un enorme valor. Un informe bien elaborado puede evitar que una institución tome una mala decisión. Un análisis económico puede orientar correctamente una inversión pública. Un estudio jurídico puede prevenir futuros conflictos legales. Una propuesta de mejora puede ahorrar recursos durante muchos años. Es decir, aunque nuestro trabajo no siempre produce bienes materiales, sí produce conocimiento que permite generar mejores resultados. Ahora bien, para que ese conocimiento realmente aporte valor debemos hacer una tercera cosa: preguntar. Y aquí quiero detenerme un momento porque este consejo parece muy simple, pero pocas personas lo aplican. No debemos asumir que sabemos exactamente qué espera la organización de nosotros. Es importante conversar con nuestros superiores y preguntar con claridad. ¿Qué contribución esperan de mi trabajo? ¿Qué resultados consideran prioritarios? ¿Cómo sabrán que estoy realizando un buen desempeño? ¿Qué necesita realmente la institución de mí en este momento? Cuando hacemos esas preguntas dejamos de trabajar basándonos únicamente en nuestras propias suposiciones y comenzamos a orientar nuestros esfuerzos hacia aquello que realmente genera valor. Quiero compartirles una experiencia muy frecuente. En muchas organizaciones existen profesionales altamente preparados que trabajan con enorme dedicación. Sin embargo, en ocasiones terminan invirtiendo tiempo en actividades que no representan la principal necesidad de la institución. No porque trabajen mal, sino porque nunca se detuvieron a preguntar cuál era la contribución más importante que se esperaba de ellos. Por eso, uno de los hábitos de los profesionales más efectivos consiste en alinear permanentemente su trabajo con las prioridades de la organización. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Si mañana su jefe les preguntara: ¿cuál cree usted que es la principal contribución que realiza desde su puesto de trabajo? ¿Podrían responder con claridad y seguridad? Si la respuesta es sí, significa que probablemente tienen bastante claro el propósito de su trabajo. Si la respuesta es no, quizás sea un buen momento para conversar con su equipo y comprender mejor dónde pueden generar un mayor aporte. Y quiero terminar esta parte con una frase que resume perfectamente todo lo que hemos venido desarrollando durante la sesión. Su verdadero valor profesional no está determinado por el cargo que figura en su credencial, ni por el tamaño de la oficina donde trabajan, ni por la cantidad de personas que supervisan. Su verdadero valor está en la contribución que realizan cada día para que su organización cumpla mejor su misión. Esa es la mentalidad que distingue a un profesional efectivo. Porque los cargos cambian con el tiempo, pero la capacidad de generar valor siempre acompañará a quienes hacen de la contribución el eje principal de su trabajo. Ahora iniciamos el tercer gran tema de esta sesión: las verdaderas relaciones humanas. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta muy sencilla. ¿Qué creen ustedes que hace posible que una organización alcance grandes resultados? Algunos podrían responder que es el presupuesto. Otros dirán que es la tecnología. Algunos pensarán que son los procesos o la infraestructura. Todo eso es importante, pero ninguna organización puede alcanzar sus objetivos si las personas no saben trabajar juntas. Y ahí es donde aparecen las verdaderas relaciones humanas. Cuando hablamos de relaciones humanas no nos referimos simplemente a llevarnos bien con nuestros compañeros o mantener un ambiente agradable. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Hablamos de la capacidad que tienen las personas para coordinar esfuerzos, compartir información, generar confianza y trabajar con un propósito común. Pensemos por un momento en una institución donde cada área trabaja de manera aislada. El área de logística no conversa con presupuesto.
Presupuesto no coordina con planeamiento. Planeamiento no mantiene comunicación con las áreas usuarias. Cada uno hace su trabajo, pero nadie conoce realmente lo que hace el otro. ¿Qué creen que ocurrirá? Seguramente aparecerán retrasos, duplicidad de esfuerzos, errores de coordinación y decisiones poco acertadas. No porque las personas sean incompetentes, sino porque falta una adecuada relación entre quienes forman parte de la organización. Por eso Peter Drucker sostenía que el trabajo del ejecutivo depende, en gran medida, de su capacidad para relacionarse con otras personas. Observemos los 4 elementos que aparecen en esta diapositiva. El primero es la comunicación. Comunicar no significa únicamente hablar. Significa saber escuchar, comprender las necesidades de los demás y transmitir nuestras ideas de manera clara. Muchas veces los problemas dentro de una organización no nacen por falta de capacidad técnica, sino por una comunicación deficiente. El segundo elemento es la confianza. La confianza no se exige, se construye con el tiempo. Surge cuando las personas cumplen sus compromisos, actúan con transparencia y mantienen coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Cuando existe confianza, los equipos trabajan con mayor rapidez, comparten información y colaboran con mayor facilidad. El tercer elemento es el trabajo en equipo. Hoy prácticamente ningún problema importante puede resolverse de manera individual. Los desafíos que enfrenta la gestión pública requieren profesionales de distintas disciplinas trabajando de manera coordinada. Un proyecto de inversión pública, por ejemplo, necesita economistas, ingenieros, abogados, especialistas ambientales, expertos en presupuesto y muchos otros profesionales. El éxito depende de la capacidad que tengan para integrar sus conocimientos. Finalmente encontramos el respeto. Y quiero detenerme unos segundos en este punto. Respetar no significa estar siempre de acuerdo con los demás. Significa reconocer que cada persona aporta conocimientos, experiencias y perspectivas diferentes. Precisamente esa diversidad enriquece las decisiones y permite encontrar soluciones más completas. Quiero hacerles una reflexión. Muchas veces las organizaciones invierten millones de soles en infraestructura, tecnología y equipamiento. Sin embargo, si las personas no logran comunicarse, no confían entre ellas y no trabajan con un objetivo común, difícilmente esos recursos producirán los resultados esperados. Por el contrario, cuando existe una buena relación entre las personas, incluso organizaciones con recursos limitados pueden alcanzar logros extraordinarios. Quiero hacerles una pregunta. Piensen en el mejor equipo de trabajo del que han formado parte. ¿Qué fue lo que hizo que ese equipo funcionara tan bien? ¿Fue únicamente el conocimiento técnico de sus integrantes o también existía confianza, comunicación, respeto y un propósito compartido? Seguramente descubrirán que fueron precisamente las relaciones humanas las que marcaron la diferencia. Y esa es la idea central con la que quiero que se queden. Los resultados no los producen únicamente los procesos, las normas o la tecnología. Los resultados los producen las personas. Y cuando esas personas aprenden a comunicarse, confiar, colaborar y respetarse mutuamente, los equipos dejan de ser simplemente un conjunto de profesionales y se convierten en organizaciones capaces de alcanzar grandes logros. Quiero que ahora reflexionemos sobre una idea que, a primera vista, puede parecer muy sencilla, pero que tiene un enorme impacto dentro de cualquier organización. Todos queremos tener buenas relaciones con nuestros compañeros de trabajo. Sin embargo, muchas veces pensamos que una buena relación depende únicamente de ser amable, de saludar todos los días o de mantener una conversación cordial. Eso ayuda, por supuesto, pero no es suficiente. Las verdaderas relaciones profesionales se construyen de una manera muy diferente. El primer principio que nos presenta esta diapositiva es que las buenas relaciones nacen de la contribución. Pensemos en un equipo de trabajo. ¿Con quién solemos sentir mayor confianza? Generalmente con aquellas personas que cumplen sus responsabilidades, que colaboran cuando es necesario y que aportan soluciones a los problemas del equipo. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando una persona contribuye constantemente al logro de los objetivos comunes, los demás comienzan a verla como alguien confiable. La confianza no aparece por casualidad, se gana demostrando, día tras día, que nuestro trabajo agrega valor a la organización. Eso significa que la mejor forma de fortalecer nuestras relaciones profesionales no consiste únicamente en tratar bien a los demás. Consiste, sobre todo, en ser una persona que aporta, que ayuda y que facilita el trabajo de quienes la rodean. El segundo principio nos dice que las buenas relaciones son relaciones productivas. Esta idea también es muy interesante. En ocasiones confundimos una buena relación con una relación de amistad. Sin embargo, dentro de una organización el propósito principal de las relaciones humanas es permitir que el trabajo se realice mejor. Una relación profesional saludable es aquella donde existe colaboración, intercambio de información, apoyo mutuo y compromiso para alcanzar objetivos comunes. Imaginemos dos profesionales que mantienen una excelente comunicación, comparten conocimientos y siempre están dispuestos a colaborar entre sí.
Esa relación no solo beneficia a ambos, beneficia a toda la organización porque permite tomar mejores decisiones y resolver problemas con mayor rapidez. Por eso Drucker afirmaba que una relación productiva es aquella que genera resultados. No basta con llevarse bien. Es necesario trabajar bien juntos. Ahora observemos el tercer principio, que quizás sea el más desafiante de todos. Las palabras cordiales no sustituyen la responsabilidad ni el compromiso. Y quiero detenerme aquí porque esta situación ocurre con bastante frecuencia en muchas organizaciones. Todos conocemos personas muy amables, muy educadas y muy cordiales. Siempre saludan, conversan con todos y mantienen una excelente actitud. Sin embargo, cuando llega el momento de cumplir un plazo, entregar un informe o asumir una responsabilidad, simplemente no responden. ¿Qué ocurre entonces? Que esa cordialidad empieza a perder credibilidad. Las personas no construyen confianza únicamente por lo que dicen. La construyen, principalmente, por lo que hacen. Cumplir los compromisos, respetar los plazos, asumir responsabilidades y responder cuando el equipo lo necesita genera mucho más confianza que cualquier discurso. Por eso podríamos decir que la cortesía abre la puerta de una buena relación, pero es el compromiso el que permite mantenerla en el tiempo. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Si hoy sus compañeros tuvieran que describirlos profesionalmente, ¿qué destacarían primero? ¿Dirían que son personas muy amables o dirían que son personas en quienes siempre se puede confiar porque cumplen lo que prometen? Idealmente deberían poder decir ambas cosas. Pero si tuviéramos que elegir una, probablemente lo segundo tenga un impacto mucho mayor dentro de cualquier organización. Y quiero concluir con la idea que resume toda esta diapositiva. Las relaciones humanas más sólidas no se construyen únicamente con simpatía. Se construyen cuando las personas contribuyen, trabajan, cumplen sus compromisos y generan resultados de manera constante. Cuando actuamos de esa forma, la confianza aparece naturalmente. El respeto se fortalece. La colaboración mejora. Y, como consecuencia, las relaciones profesionales dejan de ser superficiales y se convierten en vínculos sólidos que benefician tanto a las personas como a la organización. En otras palabras, las mejores relaciones no son aquellas donde simplemente existe cordialidad. Son aquellas donde existe un compromiso compartido por aportar valor y alcanzar resultados juntos. Ahora vamos a identificar cuáles son los componentes esenciales que permiten construir relaciones humanas verdaderamente efectivas dentro de una organización. Hasta este momento hemos visto que las relaciones no se construyen únicamente con simpatía o con buenas intenciones. También hemos comprendido que deben estar orientadas a la contribución y a los resultados. Pero surge una nueva pregunta. ¿Qué necesita desarrollar un profesional para construir ese tipo de relaciones? Esta diapositiva nos presenta 4 componentes fundamentales. El primero es la comunicación. Y quiero que entendamos la comunicación desde una perspectiva mucho más amplia que simplemente hablar. Un profesional efectivo sabe expresar sus ideas con claridad, pero también sabe escuchar. Escuchar es una habilidad que muchas veces subestimamos. Cuando escuchamos con atención comprendemos mejor los problemas, evitamos malentendidos y encontramos soluciones con mayor facilidad. Piensen en un gerente que únicamente da instrucciones, pero nunca escucha las opiniones de su equipo. Probablemente tomará decisiones incompletas porque estará perdiendo información muy valiosa. En cambio, un líder que sabe escuchar aprovecha el conocimiento de quienes trabajan con él y logra construir mejores decisiones. El segundo componente es el trabajo en equipo. Hoy prácticamente ninguna organización alcanza grandes resultados gracias al esfuerzo de una sola persona. Los desafíos actuales requieren la participación de profesionales con distintas especialidades. Por eso resulta indispensable aprender a colaborar, coordinar actividades, compartir información y confiar en las capacidades de los demás. Trabajar en equipo no significa que todos piensen igual. Significa que, aun teniendo opiniones distintas, todos orientan sus esfuerzos hacia un mismo objetivo. Un buen equipo no es aquel donde nunca existen diferencias. Es aquel donde las diferencias se convierten en oportunidades para encontrar mejores soluciones. El tercer componente es el autodesarrollo. Quiero detenerme unos momentos en esta idea porque, muchas veces, esperamos que sea la institución quien se encargue completamente de nuestra capacitación. Esperamos que aparezcan cursos, talleres o programas de formación. Sin embargo, los profesionales más efectivos no esperan a que alguien los impulse. Ellos mismos buscan aprender continuamente. Leen, investigan, se actualizan, participan en programas de capacitación y desarrollan nuevas competencias porque entienden que el conocimiento evoluciona constantemente. Pensemos en un economista que dejó de estudiar hace 10 años o en un especialista en tecnologías de la información que nunca volvió a actualizarse. Probablemente seguirá conservando parte de sus conocimientos, pero poco a poco irá perdiendo competitividad frente a quienes hacen del aprendizaje un hábito permanente. Por eso el autodesarrollo constituye una responsabilidad personal.
Nadie puede crecer profesionalmente si primero no asume el compromiso de seguir aprendiendo. Finalmente encontramos el cuarto componente, el desarrollo de los demás. Y aquí volvemos a una idea que ya analizamos anteriormente. Un profesional verdaderamente efectivo no piensa únicamente en su propio crecimiento. También procura que las personas que trabajan a su alrededor puedan aprender, mejorar y desarrollar nuevas capacidades. Esto no es una responsabilidad exclusiva de los gerentes. Todos, desde cualquier puesto de trabajo, podemos compartir experiencias, orientar a un compañero que recién ingresa, explicar un procedimiento o transmitir los conocimientos que hemos adquirido con los años. Cuando hacemos eso, no solo ayudamos a otra persona. También fortalecemos a toda la organización. Quiero hacerles una reflexión. Observen cómo estos cuatro componentes están conectados entre sí. La comunicación facilita el trabajo en equipo. El trabajo en equipo genera nuevas oportunidades de aprendizaje. El aprendizaje fortalece nuestro desarrollo profesional. Y cuando seguimos creciendo, estamos en mejores condiciones para ayudar a crecer a los demás. Es un ciclo continuo de mejora. Quiero terminar con una pregunta para que la respondan mentalmente. Si tuvieran que evaluar estos cuatro componentes en su propio desempeño profesional, ¿cuál consideran que es su mayor fortaleza y cuál creen que todavía necesitan desarrollar? Responder esa pregunta con honestidad constituye el primer paso para seguir creciendo como profesionales y para construir relaciones humanas más sólidas, más productivas y orientadas a generar un verdadero valor dentro de cualquier organización. Ahora vamos a desarrollar el primero de los cuatro componentes que mencionamos hace unos momentos, la comunicación. Y quiero comenzar rompiendo una idea que, durante muchos años, ha estado muy presente en las organizaciones. Tradicionalmente se pensaba que comunicar consistía simplemente en transmitir instrucciones. El jefe hablaba, los colaboradores escuchaban y luego ejecutaban las órdenes. Era una comunicación que iba únicamente de arriba hacia abajo. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que ese modelo resulta insuficiente para las organizaciones modernas. Durante las últimas décadas se ha estudiado muchísimo el tema de la comunicación organizacional. Se han desarrollado modelos, metodologías y herramientas para mejorarla. Pero, aún así, muchas instituciones continúan enfrentando los mismos problemas de coordinación, malentendidos y falta de compromiso. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces confundimos comunicar con informar. Informar consiste en transmitir un mensaje. Comunicar significa lograr que las personas comprendan ese mensaje, lo hagan suyo y sepan cómo actuar a partir de él. Esa diferencia es enorme. Pensemos en un gerente que envía un correo electrónico indicando las tareas que debe realizar cada área. Técnicamente ya informó. Pero si los colaboradores no entienden el propósito de esas tareas, no conocen cómo se relacionan con los objetivos institucionales o tienen dudas sobre sus responsabilidades, entonces la comunicación no fue efectiva. La verdadera comunicación comienza cuando existe comprensión. Por eso esta diapositiva habla de la comunicación como una responsabilidad compartida. No es una responsabilidad exclusiva del gerente ni tampoco únicamente del área de comunicaciones. Todos somos responsables de que la información circule correctamente dentro de la organización. El ejecutivo tiene la responsabilidad de comunicar con claridad, definir objetivos, orientar prioridades y facilitar el trabajo del equipo. Pero, al mismo tiempo, cada colaborador tiene la responsabilidad de preguntar cuando algo no está claro. Verificar que comprendió correctamente las instrucciones y compartir oportunamente la información que pueda ser útil para los demás. La comunicación funciona en ambos sentidos. Ahora observemos otro aspecto importante. La diapositiva menciona que la comunicación se fortalece cuando el ejecutivo asume la responsabilidad de su propia contribución, promueve la responsabilidad en sus equipos y distribuye las tareas con claridad. Esto significa que un buen líder no comunica únicamente para decir qué debe hacerse. Comunica para que cada integrante del equipo comprenda cuál es su aporte dentro del resultado final. Cuando una persona entiende por qué su trabajo es importante, aumenta su compromiso, mejora su motivación y toma decisiones con mayor criterio. Pensemos en una orquesta sinfónica. Cada músico domina perfectamente su instrumento, pero si cada uno tocara únicamente pensando en sí mismo, el resultado sería un completo desorden. La música solo aparece cuando todos conocen su papel, escuchan a los demás y coordinan sus acciones siguiendo un mismo propósito. En las organizaciones ocurre exactamente lo mismo. Cada profesional aporta desde su especialidad, pero el verdadero resultado solo aparece cuando existe comunicación permanente entre todos los integrantes del equipo. Quiero detenerme ahora en la idea clave que aparece al final de la diapositiva. Comunicar no es imponer, es alinear responsabilidades. Esta frase resume perfectamente el liderazgo moderno. Imponer significa dar órdenes esperando obediencia. Alinear significa lograr que las personas comprendan el objetivo, entiendan su responsabilidad y trabajen convencidas de la importancia de su aporte.
Cuando un equipo está alineado, las personas ya no necesitan que alguien las supervise permanentemente. Cada una conoce qué debe hacer, por qué debe hacerlo y cómo su trabajo contribuye al éxito colectivo. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Cuando ustedes comunican una tarea o una decisión, su principal preocupación es que las personas obedezcan o que realmente comprendan el propósito de lo que van a realizar. La respuesta a esa pregunta marca una enorme diferencia entre dirigir personas y liderarlas. Porque, al final, la comunicación efectiva no consiste en hablar más ni en enviar más mensajes. Consiste en lograr que cada integrante del equipo tenga claridad sobre su contribución, asuma su responsabilidad y comprenda cómo su trabajo ayuda a alcanzar los objetivos de toda la organización. Esa es la comunicación que verdaderamente transforma equipos y genera resultados sostenibles. Ahora vamos a profundizar en un aspecto que está estrechamente relacionado con la comunicación, el trabajo en equipo. Quiero que pensemos en una situación muy común dentro de cualquier organización. Muchas veces encontramos profesionales muy competentes, cada uno realizando correctamente sus funciones, pero aún así los resultados no son los esperados. ¿Por qué sucede esto? Porque no basta con que cada persona haga bien su trabajo de manera individual. Es necesario que ese trabajo esté conectado con el de los demás. Peter Drucker explica que cuando un profesional deja de concentrarse únicamente en sus propias tareas y comienza a pensar en su contribución, ocurre algo muy importante. Empiezan a generarse relaciones de colaboración con otras áreas. Es decir, aparecen los llamados contactos laterales. ¿Qué significa esto? Significa que dejamos de trabajar de forma aislada y comenzamos a interactuar con otras personas porque comprendemos que nuestros resultados dependen también del trabajo que ellas realizan. Pensemos, por ejemplo, en la elaboración de un proyecto de inversión pública. El especialista en presupuesto necesita coordinar con el área de planificación. Planificación requiere información del área usuaria. El expediente técnico depende de los ingenieros, mientras que los aspectos legales necesitan la participación de la oficina jurídica. Cada uno tiene conocimientos diferentes, pero todos persiguen un mismo resultado. Aquí aparece una pregunta muy interesante que plantea esta diapositiva. ¿Quién ha de utilizar mis capacidades para que sean exitosas? Quiero que reflexionemos sobre esa pregunta. Generalmente pensamos en lo que nosotros necesitamos de los demás. Pero pocas veces nos preguntamos quién necesita de nuestro conocimiento para realizar mejor su trabajo. Ese cambio de perspectiva es fundamental. Un economista puede elaborar un excelente análisis financiero, pero ese documento solo tendrá verdadero valor si ayuda a que otra persona tome una mejor decisión. Un abogado produce valor cuando su opinión permite que una contratación se realice correctamente. Un especialista en tecnologías de la información genera valor cuando facilita el trabajo de todas las demás áreas. Es decir, nuestro conocimiento cobra sentido cuando contribuye al éxito del trabajo de otras personas. Y precisamente por eso el trabajo en equipo comienza con una pregunta muy simple. ¿Quién necesita mi aporte para cumplir mejor sus objetivos? Cuando tenemos clara nuestra contribución, también entendemos con quién debemos coordinarnos, qué información debemos compartir y cómo nuestras acciones impactan en el trabajo de los demás. Eso evita duplicidad de esfuerzos, reduce errores y acelera los procesos de toda la organización. Observemos ahora la imagen del bote. Todos los integrantes están remando en la misma dirección. Cada uno realiza un esfuerzo individual, pero el avance solo es posible porque existe coordinación. Imaginen qué ocurriría si uno remara hacia adelante, otro hacia atrás y otro simplemente dejara de remar. Seguramente el bote perdería velocidad o incluso comenzaría a girar sin avanzar. Eso mismo sucede en las organizaciones. No basta con que cada persona sea competente. Es indispensable que todos orienten sus esfuerzos hacia un objetivo común. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Cuando ustedes terminan una tarea importante, ¿piensan inmediatamente quién utilizará esa información y cómo puede ayudarle a realizar mejor su trabajo? ¿O consideran que su responsabilidad termina simplemente al entregar el documento? La respuesta marca una gran diferencia. Los profesionales más efectivos no trabajan únicamente para cumplir con su función. Trabajan para facilitar el éxito de los demás. Y cuando cada integrante del equipo adopta esa misma actitud, la organización comienza a funcionar como un verdadero sistema, donde cada área fortalece a las demás y todas avanzan hacia un mismo propósito. En definitiva, el trabajo en equipo no consiste únicamente en colaborar ocasionalmente. Consiste en comprender que nuestra contribución adquiere su máximo valor cuando ayuda a que otras personas también puedan alcanzar mejores resultados. Esa es la esencia de una organización efectiva y orientada al logro colectivo. Ahora vamos a desarrollar el tercer componente que mencionamos anteriormente, el autodesarrollo. Quiero hacerles una pregunta. ¿De dónde nace realmente la necesidad de seguir aprendiendo? Muchas personas responden que de las exigencias del trabajo, de las evaluaciones de desempeño o de los cambios tecnológicos. Y todo eso influye,
pero Peter Drucker plantea una idea mucho más profunda. Él sostiene que el verdadero autodesarrollo comienza cuando una persona decide concentrarse en su contribución. ¿Por qué? Porque cuando uno se pregunta constantemente, ¿qué puedo aportar a esta organización? Tarde o temprano aparece una segunda pregunta inevitable. ¿Qué necesito aprender para poder aportar más? Y ahí empieza el verdadero crecimiento profesional. Fíjense cómo cambia la perspectiva. Muchas veces buscamos capacitarnos porque queremos obtener un certificado, ascender de puesto o mejorar nuestro currículo. Esas son motivaciones válidas, pero suelen tener un enfoque personal. En cambio, cuando nuestro objetivo es generar una mayor contribución, el aprendizaje adquiere un propósito diferente. Dejamos de estudiar únicamente para nosotros y comenzamos a estudiar para servir mejor a la organización y a la sociedad. Por eso la diapositiva plantea una reflexión muy interesante. Cuando una persona se pregunta, ¿cuál es el mayor aporte que puedo hacer para contribuir al buen funcionamiento de esta organización? En realidad está formulándose muchas otras preguntas. Se está preguntando, ¿qué conocimientos me hacen falta? ¿Qué habilidades debo fortalecer? ¿Qué experiencias necesito adquirir? ¿Qué competencias debo desarrollar para generar un mayor impacto? Es decir, la contribución se convierte en el motor del aprendizaje. Pensemos en un ejemplo muy cercano a la gestión pública. Supongamos que un profesional trabaja en una oficina de inversiones y observa que la institución tiene dificultades para formular proyectos bajo la metodología vigente. Si realmente está comprometido con aportar valor, probablemente no esperará a que alguien le diga que debe capacitarse. Él mismo buscará aprender sobre formulación y evaluación de proyectos, estudiará la normativa. Participará en cursos y adquirirá nuevas herramientas porque entiende que ese conocimiento permitirá mejorar los resultados de la institución. Lo mismo ocurre con un especialista en tecnologías de la información. Si descubre que la automatización de procesos puede reducir significativamente los tiempos de atención al ciudadano, sentirá la necesidad de aprender nuevas tecnologías, no solamente para ampliar su currículo, sino para ofrecer soluciones más eficientes. Ese es el tipo de aprendizaje que genera verdadero valor. Quiero compartirles una idea que considero muy importante. El desarrollo profesional nunca termina. Independientemente del cargo que ocupemos o de los años de experiencia que tengamos, siempre existirán nuevos conocimientos, nuevas herramientas y nuevas formas de hacer mejor nuestro trabajo. Las organizaciones cambian. La tecnología evoluciona. Las necesidades de los ciudadanos también cambian. Por esa razón, un profesional que deja de aprender poco a poco comienza a perder la capacidad de contribuir. En cambio, quien mantiene una actitud permanente de aprendizaje aumenta constantemente su capacidad para resolver problemas, innovar y generar mejores resultados. Observen también la imagen de la diapositiva. Vemos a una persona guiando a otra sobre una pila de libros. Esa imagen representa muy bien el proceso de desarrollo profesional. Nadie crece de un día para otro. El aprendizaje se construye paso a paso, acumulando conocimientos, experiencias y nuevas competencias que, con el tiempo, nos permiten asumir responsabilidades cada vez mayores. Quiero hacerles una pregunta para reflexionar. Si hoy tuvieran que responder con total sinceridad, ¿qué conocimiento o habilidad deberían desarrollar durante los próximos meses para aportar un mayor valor a la institución donde trabajan? Esa es una excelente pregunta para hacerse de manera permanente. Porque el verdadero autodesarrollo no consiste simplemente en acumular cursos o certificados. Consiste en identificar qué necesita la organización de nosotros y prepararnos continuamente para responder a ese desafío. Al final, las personas que más crecen profesionalmente no son necesariamente las que estudian más, sino aquellas que nunca dejan de preguntarse: ¿qué puedo aprender hoy para contribuir mejor mañana? Esa es la actitud que distingue a un profesional verdaderamente efectivo y comprometido con el desarrollo de su organización. Ahora vamos a desarrollar el cuarto componente que mencionamos hace unos momentos, el desarrollo de los demás. Hasta ahora hemos visto que un profesional efectivo procura desarrollarse constantemente. Sin embargo, Peter Drucker da un paso más allá y plantea una idea muy poderosa. Un ejecutivo verdaderamente efectivo no solo crece personalmente. También ayuda a que las personas que trabajan a su alrededor crezcan. Y quiero que reflexionemos sobre esto. Muchas veces pensamos que nuestro éxito depende únicamente de nuestro desempeño individual. Pero, conforme asumimos mayores responsabilidades, descubrimos que nuestros resultados comienzan a depender cada vez más del desempeño de otras personas. Por esa razón, un buen líder entiende que desarrollar a los demás no es un acto de generosidad, es una necesidad estratégica para que toda la organización pueda alcanzar mejores resultados. Observen la imagen de la diapositiva. Vemos una mano regando varias plantas. Esa imagen representa muy bien el papel del ejecutivo. El líder no hace crecer a una sola persona. Crea las condiciones para que todo el equipo pueda desarrollarse.
Y aquí aparece una idea muy interesante que menciona Peter Drucker. El ejecutivo que orienta su trabajo hacia la contribución termina estimulando a los demás a autodesarrollarse. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ejemplo siempre tiene más fuerza que el discurso. Cuando un gerente demuestra interés por aprender, asumir nuevos retos, mejorar continuamente y generar resultados, transmite ese mismo comportamiento a quienes trabajan con él. Las personas comienzan a comprender que la organización valora el aprendizaje, la iniciativa y la búsqueda constante de la excelencia. Pero existe otro aspecto muy importante. La diapositiva menciona que el ejecutivo establece normas no personales, sino normas que responden a las necesidades del trabajo. Quiero explicar esta idea. En algunas organizaciones existen jefes que toman decisiones según sus preferencias personales. Exigen determinadas cosas porque así les gusta trabajar o porque siempre lo han hecho de esa manera. En cambio, un ejecutivo orientado a la contribución establece estándares basados en lo que la organización necesita para alcanzar sus objetivos. No exige puntualidad simplemente porque le agrada que todos lleguen temprano. Exige puntualidad porque el retraso afecta el servicio al ciudadano. No solicita informes de calidad únicamente para satisfacer un requisito administrativo. Lo solicita porque una buena información permite tomar mejores decisiones. Es decir, las exigencias dejan de centrarse en la persona y comienzan a centrarse en los resultados. Eso cambia completamente la forma de liderar. Las personas entienden que los estándares no existen para controlar, sino para ayudar a que todos trabajen mejor. Por eso también se habla de mantener aspiraciones elevadas y metas ambiciosas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué creen que ocurre cuando un líder espera muy poco de su equipo? Generalmente el equipo termina trabajando al nivel de esas expectativas. En cambio, cuando el líder plantea desafíos importantes, brinda acompañamiento y confía en las capacidades de las personas, normalmente el desempeño comienza a mejorar. No porque las personas cambien de un día para otro, sino porque descubren capacidades que quizá nunca habían desarrollado. Eso sí, es importante hacer una precisión. Plantear metas ambiciosas no significa fijar objetivos imposibles. Significa desafiar al equipo a crecer, brindándole las herramientas, los recursos y el acompañamiento necesarios para lograrlo. Pensemos en un ejemplo dentro de la gestión pública. Un gerente podría limitarse a pedir que su equipo cumpla con las actividades programadas para el año. Pero también podría plantear un desafío mayor, reducir los tiempos de atención al ciudadano, simplificar procedimientos, incorporar herramientas digitales o mejorar la calidad del servicio. Para lograrlo, necesitará capacitar a su personal, delegar responsabilidades, escuchar propuestas y permitir que cada integrante desarrolle nuevas competencias. Eso es desarrollar personas. Quiero terminar con una reflexión. Muchas veces creemos que el legado de un gerente está representado por las obras que ejecutó, los proyectos que culminó o los indicadores que alcanzó. Sin embargo, uno de los legados más importantes que puede dejar un líder son las personas que ayudó a formar. Porque los proyectos terminan, los cargos cambian y las gestiones concluyen. Pero un profesional que fue orientado, motivado y desarrollado seguirá aportando valor durante muchos años, incluso cuando aquel líder ya no forme parte de la organización. Ese es el verdadero impacto de un ejecutivo orientado a la contribución, no solo mejora los resultados del presente, sino que también prepara a las personas que construirán los resultados del futuro. Ahora iniciamos el cuarto y último gran tema de esta sesión, las reuniones productivas. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta muy sincera. ¿Cuántas veces han participado en una reunión que, al terminar, les dejó la sensación de haber perdido el tiempo? Seguramente a muchos les ha ocurrido. Personas reunidas durante 1 o 2 horas, se conversa mucho, se presentan opiniones, incluso se generan debates interesantes, pero al finalizar nadie sabe exactamente qué decisiones se tomaron. ¿Quién será responsable de ejecutarlas o cuándo deberán cumplirse? Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Realmente esa reunión fue productiva? Peter Drucker fue muy crítico con este tema. Él sostenía que las reuniones no deben convertirse en una actividad permanente dentro de una organización. Una reunión existe porque debe producir un resultado específico. Si ese resultado no se obtiene, entonces la reunión perdió su razón de ser. Quiero que reflexionemos sobre esto. Una reunión no es un fin en sí mismo. Es simplemente una herramienta de trabajo. Su propósito no es reunir personas alrededor de una mesa. Su propósito es facilitar decisiones, coordinar acciones, resolver problemas y alinear esfuerzos para alcanzar resultados. Pensemos en un ejemplo dentro de la gestión pública. Supongamos que una entidad convoca una reunión para revisar el avance de una obra pública. Si al finalizar la reunión todos regresan a sus oficinas sin acuerdos claros, sin responsables definidos y sin plazos establecidos, probablemente dentro de una semana volverán a reunirse para discutir exactamente los mismos problemas. En cambio, una reunión efectiva termina con decisiones concretas. Cada participante sabe qué debe hacer,
cuándo debe hacerlo y cuál será su contribución para alcanzar el objetivo común. Eso convierte a la reunión en una herramienta de gestión y no simplemente en un espacio de conversación. Quiero hacerles notar otro aspecto importante. Las reuniones consumen uno de los recursos más valiosos que tiene cualquier organización: el tiempo de las personas. Y el tiempo es un recurso que no puede recuperarse. Por esa razón, cada minuto invertido en una reunión debe generar un valor para la organización. Si una decisión puede resolverse mediante un correo electrónico, quizá no sea necesario convocar una reunión. Si un problema puede solucionarse entre dos personas, probablemente no tenga sentido reunir a 10. Y si la reunión no tiene un objetivo claramente definido, lo más recomendable es no realizarla. Un buen ejecutivo respeta el tiempo de su equipo porque entiende que ese tiempo podría estar utilizándose para generar resultados. Quiero hacerles una pregunta. Antes de convocar una reunión, ¿ustedes se preguntan cuál será el resultado concreto que esperan obtener al finalizarla? No me refiero al tema de la reunión, sino al resultado. Porque decir que tendremos una reunión para hablar sobre un proyecto es muy diferente a decir que tendremos una reunión para aprobar el cronograma, asignar responsabilidades y definir la fecha de inicio. En el segundo caso existe un objetivo claro y medible. Ese cambio de enfoque transforma completamente la calidad de las reuniones. Durante este último bloque de la sesión aprenderemos precisamente cómo convertir las reuniones en verdaderas herramientas de gestión. Analizaremos qué características deben tener, cómo prepararlas, cómo conducirlas y, sobre todo, cómo asegurarnos de que cada reunión produzca decisiones, compromisos y resultados concretos. Porque, al final, una reunión productiva no se mide por la cantidad de personas que asistieron ni por las horas que duró. Se mide por el valor que generó para la organización y por las acciones que permitió poner en marcha una vez que todos regresaron a sus puestos de trabajo. Quiero que ahora analicemos cuáles son las características que debe tener una reunión para que realmente sea productiva. Porque, seamos sinceros, prácticamente todas las organizaciones realizan reuniones. Sin embargo, no todas generan resultados. La diferencia no está en la duración de la reunión, ni en la cantidad de asistentes, ni siquiera en el tema que se trate. La diferencia está en la forma en que esa reunión ha sido diseñada y conducida. Peter Drucker sostenía que una reunión debe ser un medio para producir resultados, nunca un fin en sí misma. Y precisamente esta diapositiva resume 4 elementos fundamentales que todo ejecutivo debería considerar antes de convocar una reunión. El primero es tener un propósito claro. Antes de enviar una convocatoria, el ejecutivo debería poder responder una pregunta muy sencilla. ¿Para qué vamos a reunirnos? Y la respuesta no puede ser simplemente para conversar o para revisar algunos temas. El propósito debe ser concreto. Tal vez la reunión busca tomar una decisión importante. Quizá pretende coordinar acciones entre distintas áreas. O tal vez sea necesario informar un cambio estratégico que todos deben conocer. Cuando el propósito es claro, las personas llegan preparadas y saben qué se espera de ellas. El segundo elemento consiste en definir claramente los objetivos. Quiero que observemos la diferencia. El propósito responde al para qué nos reunimos. Los objetivos responden a qué debemos lograr antes de terminar la reunión. Por ejemplo, si la reunión trata sobre la ejecución de un proyecto, los objetivos podrían ser aprobar el cronograma, asignar responsables y establecer las fechas de entrega. Eso permite que todos mantengan el foco durante la reunión y evita que la conversación se desvíe hacia temas secundarios. Ahora llegamos al tercer elemento, que considero uno de los más importantes. Toda reunión debe aportar valor. Quiero hacerles una pregunta. Si al terminar una reunión absolutamente nada cambia dentro de la organización, ¿realmente era necesario haberla realizado? Probablemente no. Cada reunión debe dejar algo concreto, una decisión tomada, un problema resuelto, una mejora identificada, un acuerdo alcanzado o una acción claramente definida. Si la reunión no genera ningún valor para el equipo o para la organización, entonces simplemente consumió tiempo. Y recordemos algo que mencionamos hace unos minutos, el tiempo es uno de los recursos más valiosos que posee cualquier institución. Por eso cada reunión debe justificar el tiempo que las personas invierten en ella. Finalmente encontramos el cuarto elemento, enfoque y acción. Este aspecto resulta fundamental. Todos hemos participado en reuniones donde un tema conduce a otro completamente distinto. Se empieza hablando del presupuesto, luego aparece un problema administrativo, después alguien recuerda otro asunto pendiente y, cuando nos damos cuenta, la conversación ha perdido completamente el rumbo. Un buen ejecutivo evita precisamente eso. Mantiene la conversación enfocada en el objetivo principal, administra adecuadamente el tiempo y conduce al equipo hacia la toma de decisiones. Pero, además, procura que toda reunión termine con acciones concretas. ¿Quién será responsable? ¿Qué actividad debe ejecutarse? ¿Cuándo deberá estar concluida? ¿Cómo se realizará el seguimiento?
Esas preguntas convierten las ideas en compromisos reales. Quiero que piensen por un momento en las reuniones que realizan habitualmente en sus organizaciones. ¿Siempre comienzan con un propósito claramente definido? ¿Todos conocen los objetivos antes de iniciar? ¿Al finalizar quedan responsabilidades asignadas y fechas de cumplimiento? ¿O simplemente se conversa y cada participante interpreta los acuerdos de manera diferente? Responder estas preguntas nos permite evaluar la calidad de nuestras reuniones. Y quiero terminar con una reflexión. Muchas personas creen que una buena reunión es aquella donde todos participaron y expresaron sus opiniones. Eso es importante, pero no suficiente. Una reunión verdaderamente exitosa es aquella donde las ideas terminan convirtiéndose en decisiones, las decisiones en acciones y las acciones en resultados para la organización. Ese es el verdadero propósito de toda reunión productiva, transformar el tiempo compartido en valor para el equipo y en resultados concretos para la institución. Muy bien, hemos llegado al final de esta sesión y quiero aprovechar estos últimos minutos para resumir la idea central que hemos venido construyendo desde el inicio. Hoy no hemos hablado únicamente de técnicas de administración ni de herramientas de gestión. Hemos hablado, sobre todo, de una manera diferente de entender el trabajo de un ejecutivo y de cualquier profesional. Todo comenzó con una pregunta muy sencilla, pero profundamente transformadora. ¿Qué puedo aportar? A lo largo de la sesión descubrimos que los profesionales más efectivos no son necesariamente quienes trabajan más horas ni quienes ocupan los cargos más altos. Son aquellos que orientan permanentemente sus esfuerzos hacia la contribución que generan para su organización y para la sociedad. Aprendimos que los resultados constituyen la razón de ser de toda organización. Pero también comprendimos que esos resultados solo son sostenibles cuando se construyen sobre valores sólidos y sobre personas que continúan desarrollándose. Reflexionamos sobre la importancia de formar nuevos líderes, de desarrollar el talento humano y de comprender que una institución crece cuando las personas que la integran también crecen. También analizamos el valor de las relaciones humanas. Descubrimos que la comunicación no consiste únicamente en transmitir información, sino en generar comprensión y compromiso. Vimos que el trabajo en equipo surge cuando cada persona entiende cómo su aporte fortalece el trabajo de los demás. Comprendimos que el aprendizaje permanente y el desarrollo de quienes nos rodean forman parte de la responsabilidad de todo profesional comprometido con la excelencia. Finalmente, hablamos sobre las reuniones productivas y entendimos que el tiempo de las personas es uno de los recursos más valiosos de cualquier organización. Cada reunión debe tener un propósito claro, producir decisiones, generar compromisos y traducirse en acciones concretas que aporten valor. Quisiera terminar dejándoles una reflexión que, ojalá, los acompañe mucho más allá de este diplomado. Independientemente del cargo que ocupen hoy o del que lleguen a ocupar en el futuro, acostúmbrense a iniciar cada jornada con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la contribución más importante que puedo hacer hoy para que mi organización sea mejor que ayer? Si convierten esa pregunta en un hábito, cambiará la forma en que toman decisiones, la manera en que se relacionan con su equipo y la forma en que enfrentan cada uno de sus desafíos profesionales. Porque los grandes líderes no se distinguen únicamente por la autoridad que poseen, sino por el valor que generan, por las personas que ayudan a crecer y por los resultados que dejan como legado. Les agradezco sinceramente el tiempo, la atención y el interés que han demostrado durante esta sesión. Espero que los conceptos compartidos hoy no se queden únicamente en el ámbito académico, sino que puedan convertirse en herramientas prácticas para fortalecer su desempeño profesional y contribuir al desarrollo de las instituciones donde prestan sus servicios. Ha sido un verdadero gusto acompañarlos en esta segunda sesión del Diplomado en Gerencia Estratégica para la Gestión Pública. Les deseo muchos éxitos en su desarrollo profesional y los espero en nuestra próxima sesión, donde continuaremos profundizando en herramientas y enfoques que les permitirán ejercer una gestión pública cada vez más estratégica, efectiva y orientada a generar valor para la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima sesión.